Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isaac, muchos ya me conocéis, de Castalla. Pero bueno, soy uno de los fundadores de Adolescencia Libre de Móviles en la Comunidad Valenciana y es la entidad que organiza esta charla aquí en Castalla. Entonces, en primer lugar, quería daros las gracias a todas las personas que habéis venido, a la Concejalía de Cultura por habernos cedido el uso de este aula y a los colegios de la zona por difundir la charla y transmitirlo a todas las personas que habéis venido por aquí. Es el mensaje que queremos transmitir por una adolescencia libre de móviles, o por lo menos más regulada y controlada de lo que está ahora. Entonces, bueno, yo simplemente estoy afónico y voy a irme ahora al hospital, que tengo a mi chiquillo ingresado. Entonces, queda dar paso al ponente, que es Alejandro, y antes va a dar Pau Rubio, que es otro de los fundadores de nuestra asociación, que va a dar un par de pinceladas más. Y continúa ya Pau, que yo no puedo hablar mucho. Bueno, pues de un afónico a otro. Hay muchos virus estos días, a ver si consigo enlazar dos frases seguidas. Bueno, pues como ha dicho Isaac, yo soy Pau, yo soy de Alcoy, soy un padre de familia. Como todo el mundo, pues tengo mi trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Comunicación de un centro de investigación científica y era un tema que me preocupaba desde hacía tiempo, ¿no? Entonces, hace unos meses, en noviembre o así, cuando eclosionó el movimiento de adolescencia libre de móviles, pues yo me uní sin pestañear, sin pensarlo, porque estaba ya bastante preocupado. Mis hijos son pequeños todavía. Acabamos fundando esta asociación, que ha comentado Isaac, la que tenéis aquí detrás. Llevamos solo 4 meses. 4 meses en muy poco tiempo, pero han sido 4 meses muy intensos y han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces yo, antes de dar paso a Alejandro, quería compartir con vosotros una de las sensaciones que más me ha chocado de estos 4 meses. Es que cuando sacas el tema, ¿no?, en comidas o con gente, dices que las pantallas son perjudiciales, que son malas, que son peligrosas. Hay mucha gente que reacciona a la defensiva, ¿no? Eso me chocó, como si de alguna manera les estuvieses acusando de ser malos padres o madres o malos profesores, ¿no? Yo creo que esa no es la intención, ni mucho menos, no es lo que pretende, la asociación. Aquí nadie reparte carnes de paternidad ni de maternidad. Sí, es que tengo muy poca vocecita ahora. Eso, yo creo que se trata de compartir información, simplemente. Hay mucha gente que no es consciente todavía del problema tan grande que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que podemos jugar un papel. Las personas que estáis aquí, la asociación, todo el mundo que va tomando conciencia, ¿no? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y que esta tecnología, aunque estemos tan acostumbrados a ella, es muy nueva, tiene poco más de una década. Lo que pasa es que nos pusieron estos aparatitos en las manos, que son tan maravillosos, ¿verdad? Y claro, a una maravilla, si no se le dice que no, pues yo tengo dos móviles, ¿no? Y una tablet y un ordenador, porque te permiten hacer cosas que eran impensables. Lo que pasa es que nadie nos explicó nunca que también tenían un lado tenebroso. Y ese lado tenebroso es muy grande y es muy tenebroso. Y eso empieza a ser un secreto a voces, pero es todavía un secreto, aunque sea a voces. Y yo creo que para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para eso existe la asociación, para eso ha venido Alejandro, para que deje de ser un secreto y para que más gente pues vaya conociendo por qué pensamos que debemos limitar el acceso de los menores a estas tecnologías, ¿no? Como asociación no es el único objetivo que tenemos otros, ¿no? Queremos que haya formación, porque conocemos muy poco todavía de cómo utilizar estas tecnologías, cómo protegernos, ¿no? El concepto de higiene digital que está apareciendo ahora, ¿eh? Tenemos que predicar con el ejemplo en casa. Son cosas que todavía pues, necesitamos que alguien nos las enseñe, ¿no? Y por supuesto hay una tercera pata que tenemos en la asociación, que es la cuestión política. Ya hemos tenido reuniones iniciales con, yo creo que todos los partidos. Veremos cómo va, estamos en ello, pero sí que nos hemos dado cuenta de una cosa en este proceso que es bastante dolorosa, y es que nuestros hijos están solos. No hay nadie que esté velando por su protección ahora mismo. Incluso como padres, me temo que les hemos dejado solos delante de la pantalla. Toma la tablet, toma el móvil, lo tienes a tu lado en el sofá o está en su habitación
qué peligro puede haber, ¿verdad? No, el niño está bien, está en casa. Y yo hablo en primera persona plural, ¿eh? Nosotros hemos hecho estas cosas, ¿no? Les hemos dejado en el carrito con la tablet o en los viajes, en los restaurantes, y quizá, visto desde aquí, no era tan buena idea. Entonces, esta reflexión que os decía de que nuestros hijos están solos delante de las pantallas, yo os invito a que no les dejemos solos, a que les acompañemos, ¿no? Y creo que tenemos que despertar un poquito como sociedad y activarlos. Entonces, yo os invito a que lo hagáis. Y aprovecho para agradecer a Alejandro que haya venido y seguro que va a ser muy interesante su charla. Gracias. Bueno, antes de todo, indicaros que está la página web de Adolescencia Libre de Móviles y os podéis asociar desde aquí, es gratuito. Simplemente tenéis que entrar en AALMCU, es un poco complicado, pero si buscáis Adolescencia Libre de Móviles en la Comunidad Valenciana en Google os aparecerá en primer plano. Y aquí abajo tenéis el botón para asociaros. Con esto ya recibiréis información por email y información por teléfono si no lo dais, una lista de difusión, etcétera. Pues bueno, os invitamos a que todos los que hay aquí ahora mismo os asociéis si queréis y con esto ya damos paso a Alejandro que empieza su... Somos una asociación joven, pequeñita, las personas que están haciendo cosas son muy pocas, pero es verdad que en 4 meses ya hay más de 500 personas asociadas, ¿no? Entonces, es un secreto, pero esa voz es lo que os decía, ¿no? Adelante. Bien, buenas tardes. ¿Quién soy? Soy Alejandro Fernández. Soy profesor de instituto, de secundaria, vengo de Elda. Llevo unos 4 o 5 años trabajando este tema con mi propio alumnado. La asignatura de tecnología se da en secundaria. Hacía una serie de actividades en mis propias clases que consistían en, vamos a ver qué cantidad de horas utilizáis los dispositivos y hacemos un pequeño registro. Y de repente observé que tenían muchísimas horas. Y de repente, como conocía a mi propio alumnado, dije, uy, aquí me cuadra, no hacen deberes, no se comportan bien, están todo el rato pendientes del dispositivo, y sé sus números de horas, y encima sé sus notas. Y dije, yo tengo que hacer un estudio. Y de repente, el año pasado, me dediqué a hacer un estudio con mi propio alumnado. Y voy a compartir de qué va ese estudio. Para mí fue una revelación, como profesor, encontrar el por qué cada vez nos encontramos en los centros educativos un mayor fracaso escolar y, sobre todo, un déficit de atención, la capacidad de no concentración que tiene nuestro alumnado. Llevaré como 10, 12 charlas parecidas a estas, las doy a las familias, las doy también a los chiquillos, es decir, me voy a los colegios y los institutos, y cuando lo hago con ellos, pues hacemos una pequeña actividad que es, sacan ellos los dispositivos, una charla antimóvil que usen el móvil, pero lo sacan y observamos el número de horas. Pero también observamos en qué aplicaciones entran. Eso es para que ellos aprendan a autorregularse sus propias horas, cosa difícil, y que yo pueda observar a qué aplicaciones entran. Y siempre se repiten las mismas aplicaciones. Nuestros hijos y nuestras hijas no utilizan los dispositivos para saber cuál es la capital de Afganistán. Entran para entrar en TikTok, en Instagram, en WhatsApp, en YouTube, en WhatsApp o en cualquier otro tipo de aplicación. Vale. Bueno, pues vamos a empezar la charla la diferencia en 3 partes. Primero, vamos a ver, y hay que comprender por qué es adictivo el dispositivo. Cuando hablamos de pantallas, hablamos de pantallas en general. Yo me he centrado principalmente en móviles y en videojuegos. Y tenemos que saber qué es lo que provoca en el cerebro de nuestros hijos. Luego el estudio. He hecho el estudio con todo mi alumnado y veréis la relación que existe entre horas de móvil y videojuegos y fracaso escolar. Y luego pasaremos a ver una serie de herramientas de control de horas y de propio dispositivo. Aunque esto sea una charla un poco antimóvil,
cuando lleguemos a este aspecto podéis sacar los dispositivos móviles y según yo voy explicando podéis ir entrando sin ningún tipo de problema. Vale. Yo tuve que convencer el año pasado en mi propio instituto, que es el IES Monastier de Elda, al propio profesorado de crear un espacio libre de móviles. En realidad, porque otros países como Francia, Italia, Reino Unido, ya hay una ley estatal que no permite el uso de los dispositivos móviles en los propios espacios educativos y en España no. Aquí, como siempre, vamos un poco tardío, ¿vale? Hay en algunas comunidades, la última, Murcia, la de aquí al lado, es a principios de enero, que ya la ha instalado, pero ¿cuál es la propuesta que tiene el gobierno? Pues que en primaria no lo pueden ni llevar, esa es la propuesta que tienen, y en secundaria lo puedan llevar pero que esté apagado. Yo me encuentro que estoy en el instituto y aunque esté prohibido, ellos lo llevan en la mano. Y le digo, ¿qué haces con él? Le digo, apágalo. Dice, no, si está apagado. Y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás acariciando como un gatito? Es decir, ellos necesitan tenerlo físicamente, muchos de ellos. Entonces, la historia es preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué hay que llevarlo? ¿Por qué lo quieren no permitir? Esta charla es sobre el tabaco, ¿no? No. ¿Por qué pongo aquí el tabaco? Porque a mí me recuerda un poco la historia que pasó hace ya 30, 40 años, donde yo iba al instituto, tengo 47 años, llevo casi 20 años de docente, de profesor, y mis profesores fumaban. Y ya sabíamos que el tabaco era perjudicial. Entonces, sabíamos que era perjudicial, pero las leyes tardaron muchísimos años. Si recordamos un poquito esta noticia, no sé si la conocéis, de octubre del 2023, Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos ahora mismo, están aún en juicio, está demandando a las compañías, ¿vale? A las grandes compañías que todos conocemos de redes sociales, porque no han informado de que son adictivas sus productos. Y cuando son adictivos es que también provocan pueden provocar deterioro de la salud mental en los propios niños y adolescentes. Aquí el problema es que, claro, por eso me recuerda un poco a las grandes los grandes problemas que hubo cuando empezaban a denunciar la gente que fumaba y decían, oye, que no me has informado de que el tabaco producía cáncer de pulmón. Pues entonces está pasando exactamente lo mismo, por eso yo veo una relación. En realidad, esta información no la vemos solo en Estados Unidos, sino que realmente en cualquier periódico digital español nos encontramos en noticias de estas. Tipo, que si los móviles son la auténtica cocaína, ¿vale? Que como que parece que tiene una dependencia como la cocaína, que de repente tiene mayor adicción que el tabaco. Nos encontramos estas noticias alarmistas. Por primera vez aparece la aplicación más vista por todos los adolescentes. Yo di clase a adolescentes desde 12 hasta 18 años. Pero cuando voy a los colegios también aparece esa aplicación, que es TikTok, la más adictiva de todas. Ya luego hablaré un poquito sobre ella. Y veis la cantidad de informaciones que nos están diciendo, oye, aquí pasa algo. En realidad, ¿por qué? Cuando yo hablo con ellos y veo su número de horas, lo primero que hacen es, al despertarse, no apagan ni el móvil, directamente se ponen a verlo. El otro día hice una charla a las 9 de la mañana y de repente, cuando terminamos la charla, registramos el número de horas y dijimos, a ver, ¿cuántas horas llevas? Y digo, uy, si llevas 35 minutos de TikTok a las 9 de la mañana. Digo, ¿qué llevabas? Digo, ¿te quedaste hasta las 12 de la noche? ¿Hasta la 1? Y por eso te ha contado. Y dice, no, me acosté a las 11 y pico. Digo, ¿has estado a las 7 de la mañana viendo TikTok? Dice, claro, como algo normal y natural. ¿Vale? Por tanto, lo primero que hacen nuestros hijos, que tienen móvil, es ver el dispositivo. Cuando llegan al centro educativo, si no se prohibiese, porque nosotros realmente en los centros educativos está como prohibido, pero si no se nos metemos de lleno, no lo ponemos estrictos. El año pasado nos encontrábamos que entre clase y clase lo sacaban. Cuando salían al recreo, exactamente lo mismo. Primero lo miraban y luego se comían el bocadillo.
Cuando van de un sitio a otro, tienen un momento de parada, de un sitio a otro entre clase y clase. Los institutos no están sentados, sino que tienen muchas clases en las que se van moviendo, se mueven con el dispositivo. Ellos no son capaces de estar sin él. Y cuando van al baño, me dice un alumno, después de conocer yo su número de horas del estudio, dice, profe, dice, ¿puedo ir al baño? Y digo, claro, pero lo dejas en la mesa. Y me dice, pues entonces no voy. Para que veáis que realmente ellos tienen esa necesidad. Ellos se llevan el teléfono hasta el baño para poder ver. Es decir, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que les provoca para que esto surja de esta manera? Si sois de aquí, supongo que sí, y salgáis y observáis, cuando salen de un instituto los adolescentes, observar sus caras, observar qué están haciendo, cabeza agachada, se mueven de un sitio a otro. Aquí esperando me he encontrado a gente que de un sitio a otro directamente con la cabeza agachada. Cuando llegan a casa, algunos comen sin dispositivo, pero otros no, directamente se tiran toda la tarde. Cuando llegan a casa, antes de irse a dormir, hacen exactamente lo mismo. Y diréis, bueno, pues Alejandro está exagerando, ¿cómo lo sabe? Pues hombre, pues si tiene 9 horas de móvil al día, hay gente con 9 horas de móvil al día, 30-40% de todas las veces que yo veo en las charlas. Es decir, ahora veréis el número de horas que son muchísimas. En realidad, nos seguimos haciendo la pregunta que es, ¿por qué es tan adictivo? ¿Por qué realmente les mueven como una marioneta? Pero no son zombies. Están alegres. ¿Por qué están alegres? Pues si fuesen zombies y se sintiesen como esta fotografía, estarían mal. Pero al contrario, están contentos, están alegres. En realidad, están esclavizados al aparato. Que si me voy al baño, me llevo el aparato. Que si me voy a la cocina, que me llevo el aparato. Que si me voy al comedor, me llevo el aparato. ¿Quién tiene aquí hijos con móviles? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale, perfecto. Bien, el tema es saber el por qué. La hiperestimulación del cerebro. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, se genera una sustancia en nuestro cerebro. Supongo que la conocéis. ¿Cuál es? La dopamina, ¿vale? Entonces, cuando hay algo que me gusta, se genera la sustancia del placer que llaman. Esto es neurociencia. Y de repente, que me tome un helado de chocolate, pues se genera dopamina. Que de repente hago deporte, se genera dopamina. Que tengo relaciones sexuales, pues exactamente lo mismo. Pero la cantidad de dopamina que se genera con ciertas actividades normales que me gustan y las repito, no tiene nada que ver con la cantidad que se genera con las pantallas. Tu cerebro se sobreestimula, atiendes, te encanta. Por eso, en todo momento, lo quieres volver a coger. ¿Aquí qué ocurre? Que nosotros somos adultos. Ellos no. Ellos, su cerebro está en periodo de formación. Hay gente con 6, 7 años que está utilizando móvil, por supuesto, y de los 2 años. Entonces su cerebro no está preparado para ese nivel de dopamina. ¿Por qué? Porque está sobreestimulado. ¿Qué es lo que ocurre? Nos hemos encontrado que aquellos que más tiempo tienen el móvil, cuanto más edad tienen, cuanto antes lo han cogido, lo tienen y se lo han dado en su casa, los cursos altos, más dependencia tienen. Su cerebro cada vez va a necesitar coger más el tiempo el móvil. ¿Por qué? Porque en realidad quiere más estímulos, se acostumbra a esos estímulos y cada vez quiere más. Por tanto, necesita más dopamina. ¿Y qué pasa? Que se convierte en adicto. ¿Y qué es lo que busca el adolescente? Coger el móvil. ¿Por qué? Porque cada vez se siente mejor. Por eso, si después de esta charla le dices a un adolescente, le quitas el móvil, te monta un pollo porque no va a tener esa dopamina. Hay que quitárselo poco a poco. Bien. Y aquí viene el segundo problema, y para mí es el principal que nos encontramos, que es que yo de repente estoy en clase y de repente aparece el déficit de atención. Si TikTok, ¿quién tiene TikTok? ¿Alguien tiene TikTok? ¿No? ¿Ninguno? Vaya, ninguna es la primera charla que nadie tiene TikTok, no pasa nada, ¿eh? Somos todos adultos.
Ellos tienen atención debida a TikTok. Si conocéis TikTok, son vídeos rápidos, inmediatos, de segundos. Son rapidísimos. Por tanto, un reel, un short, son los términos que se utilizan. Son vídeos de menos de 1 minuto. Cuando llega alguien a clase, de repente esos estímulos no existen. ¿Y qué ocurre? Que de repente tu cerebro no genera dopamina. La dopamina que tu cerebro está continuamente acostumbrado a por el uso de las redes sociales. Todos ellos encuentran todo completamente inmediato. Y ellos en las clases no existen ni luz ni sonido. ¿Cómo que 55 minutos? En primaria 45 y en secundaria 55. Las clases magistrales no existen ya. Las clases magistrales era cuando yo llegaba y de repente daba 50 minutos de clase y todos callados, y todos atentos, y todos copiando. Eso no existe. Nosotros damos clase de 15, 20 minutos y después hacemos unas actividades y después las ponemos en común, pero no son capaces ni de eso. De repente, ¿haya como algún maestro o algún profesor? A ver, eso suena. De repente, coge unas tijeras y empieza a recortar folios, cogen el bolígrafo y empiezan a pintar la mano y de repente se la pintan al lado. De repente cogen y empiezan a pintar las letras o a hacer caras por todos los apuntes. Si no el tipes llegan y lo descomponen. El bolígrafo que te habían usado antes, le cortan la tinta, se manchan todo y dice, profe, ¿podía lavarme las manos? ¿Os suena algo? Sí, ¿verdad? Siempre les pasa algo. Y es cuestión de que si estáis un poco atentos, porque nosotros estamos enfrente de todos, enseguida, ¿qué les pasa? Que enseguida desconectan. Y claro, cuando desconectan, no se enteran. Yo he llegado incluso a explicar 10 minutos de una hoja Excel, todos sabéis lo que es, ¿no? ¿Vale? Una hoja Excel donde, venga, explico 10 minutos y hacemos unas actividades que están escritas y tú lo tienes que aplicar. Ellos no son capaces ni de escuchar esos 10 minutos. Y luego de leer lo que hay ahí, no, ¿por qué? Porque no puedo competir contra TikTok, con bailes de gente haciendo TikTok, no puedo competir. Hay gente que me dice, es que la culpa es tuya porque te tienes que modernizar y hacer todo visual. De repente mando un trabajo, me dice ya moderno hace unos años, un trabajo que era ver un vídeo de TikTok, un vídeo de YouTube de 6 minutos. Y le digo, tienes que hacerme un resumen. Me hace un resumen un alumno y resulta que me hace un resumen de la primera parte. Y le digo, oye, ¿por qué has hecho solo un resumen de la primera parte? Y dice, hombre, dura 6 minutos. Dice, yo a partir del 3, yo ya no lo veo. Y yo dije, y luego esto se lo comento a él, y dice, yo dije eso, ni se acordaba. ¿Vale? Por tanto, al final el alumno empieza, ¿y esto para qué sirve? Y esto es un rollo. Y en cada momento dice, espérate, a ver si puedo sacar el WhatsApp, ¿vale? Sin que me pillen. Entonces, al final no participan. ¿Para qué voy a hacer las tareas? No tengo motivación, estoy apático. Y al final, claro, una hora tras hora tras hora, y otro día, ¿qué ocurre? Que al final empieza a moverse, empieza a hablar con el vecino, el profesor le dice cosas, y cada día va a más. ¿Qué descubrí? Claro, cuando yo veo el comportamiento de mis alumnos, yo no sé por qué se comportan bien o mal. Cada uno viene educado de casa, pero de repente descubrí que cuando sabía el número de horas, a muchos se comportaban mal. Estos son horas reales de un grupo de segundo de la ESO. ¿Hay gente que está a 9 horas y media al día? Por supuesto que sí. Y eran los más movidos de todos. ¿Os imagináis quién era el mejor de la clase? El que solo tenía 2 horas, que por cierto era una chica. La imagen es ficticia. Por tanto, descubrí la relación que existía entre... Si eran muy inquietos, claro, si tenía un déficit de atención, ¿qué va a hacer? No va a estar con un déficit de atención horas y horas, días y días ahí callado y aburrido. Su cerebro necesita estímulos y por tanto no para de moverse. María, ¿has hecho los deberes? Y María responde, no. Digo, ¿serías tan amable, María, de mirar las horas que tienes? Y me dice María, espera, dice 5 horas. Le digo, ¿por qué no has hecho los deberes? Dice,
porque no lo sabía. Digo, ¿cómo que no sabías? Has estado 5 horas con el móvil. Esto es un ejemplo de diciembre del 2023, es decir, hace nada, de 3 grupos míos de tercero de la ESO. ¿Vale? Tercero de la ESO, ¿eh? 14, es la misma tarea, una tarea cualquiera, y mirar el número de gente que me ha enviado la tarea. No sé si está bien o mal, solamente que esté enviada. 14 de 27, dice, bueno, 50%. 7 de 22, 8 de 25. Hoy he corregido una del grupo de tercero B, eran 4 de 22. Y luego hay otras que tienen más, pero en realidad no hacen las tareas. ¿Pero sabéis por qué? Porque están con el móvil. ¿Vale? En realidad, eso es lo que está pasando. Descubrí que los que tenían muchísimas horas no hacen habitualmente las tareas. Yo soy profesor de tecnología, pero también doy matemáticas en primero de la ESO. Y en matemáticas en primero de la ESO hay que hacer muchos ejercicios. Pues, si le doy las 2 asignaturas, habré mandado unos 70 ejercicios desde septiembre. ¿Sabéis cuántas veces han hecho todos la tarea? Una. De 70. La gente no hace tareas. ¿Qué es eso? Esto es un concepto muy importante que quiero que entendamos con las redes sociales. Y tenemos que entender por qué son tan adictivas. Existen vídeos infinitos de TikTok. ¿Sabéis lo que es el scroll? El scroll es que tú de repente vas bajando y la información es infinita. Si recordáis Internet, nosotros entramos a Internet y la página bajaba y se acababa. No había más. Pero ahora no, ahora es infinito. Por tanto, los estímulos son infinitos. Hay historias infinitas en Instagram. ¿Por qué las aplicaciones son gratuitas? Porque en realidad, vosotros, sois el producto a vender. Aquí el problema, ¿cuál es? Que son niños pequeños. Son niños que no tienen el cerebro formado. Por tanto, desarrollado del todo. Por tanto, están usando a adolescentes y a niños, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Por qué? Porque en realidad todo es un negocio. ¿En qué se basa ese negocio? En la publicidad. Cuanto más tiempo estés con el dispositivo, con las redes sociales, en realidad más dinero van a ganar. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué va a buscar la red social? Un algoritmo matemático, ¿para qué? Para que estén con él. Y claro, yo cuando se lo cuento esto a mis alumnos en las charlas me dice, bueno, pues que ganen dinero. Claro, pero ¿a cambio de qué? Si tú de repente te tiras 6 horas al día y no sacas tu título de la ESO, estás fracasando escolarmente. No vas a poder ser policía, no vas a poder ser bombero, no vas a poder ser ingeniero, no vas a poder ser abogado porque estás disfrutando de tus redes sociales. Y la respuesta es sí. Pero ellos no son conscientes. Porque ellos en realidad, ¿qué les pasa? Que están felices. Es que tú eres antiguo, Alejandro. ¿Vale? Dice, tú juegas a la pelota. Y nosotros, eso es lo que hacemos. Y esto es lo que nos gusta a nosotros. No es cuestión de eso, es cuestión de saber qué repercusiones tiene. Por tanto, están diseñadas para ser adictivas. Y por eso están denunciando el gobierno de Estados Unidos, que son los pioneros, a las redes sociales por este motivo. No nos han informado. Si a ti te dicen, oye, tú puedes usarlo, pero es adictivo, y luego te puede surgir el déficit de atención, entonces, tú como padre y como madre, ¿se lo dejas? No, al menos yo no. Luego está el tema de los contenidos a los que entran. Son los contenidos inapropiados por la edad. ¿Qué edad mínima tiene que tener para entrar en Instagram? Claro, cuando yo lo doy en la charla a primero y segundo de la ESO, que tienen 12, 13 años, ¿desde cuándo tienen Instagram? Le hago la pregunta siempre desde quinto, desde sexto, a uno desde cuarto. Yo tengo una hija de 7 años y tiene amigas que usan el móvil y que ven TikTok. ¿A qué edad se puede usar Instagram? 13 años solamente lo que es la descarga, pero en España en realidad son los 14. ¿Qué hace un niño de 9 años viendo Instagram? Si son historias de gatitos, son historias de bailes, ojo, porque no entenderá si el baile está sexualizado o no. Va a haber información, pero no va a saber si realmente es acorde a su edad.
Todo el mundo tiene claro que a un niño de 12 años no se le da una cerveza. ¿Por qué? Porque no puede gestionarla. ¿Por qué a un niño no se le da de 14 años un coche? Porque no sabe las repercusiones que le supone llevar un vehículo que puede hacer daño a los viandantes o a los otros conductores. No tiene la madurez para poder darse cuenta. Y aquí pasa exactamente lo mismo. YouTube, que son los 13 años, aunque para tener una cuenta, como mínimo son los 14, para tener una cuenta de Gmail. Y luego TikTok, que ha cambiado hace poquito. Solo verlo son 13 años. Pero su uso son los 16. ¿Qué hace un niño de 8 años viendo TikTok? Es que son vídeos de gatitos o de perritos. No. Estímulos rápidos, cortos, inmediatos, y su cerebro se acostumbra a eso. Yo, las personas que conozco, que dejan a sus hijos ver estos tipos de aplicaciones, yo ya sé lo que me voy a encontrar cuando sean mayores. Que es déficit de atención como un camión. Estoy contando todo muy catastrófico. Sí, ¿verdad? Pero es que es lo que es. Vale. Y luego WhatsApp. Vuelvo a WhatsApp. Perdona, solo una pregunta. Eso que dices de la edad mínima, Sí. ¿es algo que es por ley? Las propias aplicaciones lo marcan, aunque la Comunidad Económica Europea marcan que como mínimo, por el tema de protección de datos, sin el consentimiento paterno de los padres, solo es hasta los 14 años. Pero eso son las normas de la propia aplicación. Las propias aplicaciones lo están diciendo ellos mismos. Se pone que no se puede usar, o sea, que un niño no puede usarlo hasta que no tenga más de 13 años mínimo. ¿Vale? Es decir, la propia aplicación. Y atención con WhatsApp. Lo primero que se le da a un niño es un móvil. ¿Por qué? Porque sale. De vez en cuando ya empieza a ir a inglés en sexto o quinto de primaria y se le da el móvil, llévate el WhatsApp y me mandas. Solo 16 años. Y diréis, ¿qué problema tiene WhatsApp? WhatsApp ha conseguido que los niños no sepan llamar. Ellos en todo momento tienen que estar mirando a ver si hay algo nuevo. Voy a ver si hay algo. Y de repente, y me dicen, oye, profe, dice, es que tengo que mirarlo, ¿por qué? Dice, ¿y si hay algo urgente? Si hay algo urgente, ¿qué se hace? Se llama, como me dijo una alumna en la última charla que di, una de segundo de la ESO, me dice, es que eso da palo. ¿Qué ha conseguido WhatsApp? Que yo puedo estar chateando durante hora y media y no hago una llamada de 5 minutos que se acabe inmediatamente y haga otras cosas. Vale, en realidad, ¿de qué se dedican? Son ladronas de tiempo. Lo que hacen es atrapar el tiempo de nuestros hijos. Por tanto, no están robando dinero, están ganando dinero con el tiempo de ellos. Esto es un grave problema que nos encontramos en la sociedad actual. Y es la incapacidad de poder hablar, mirarse a los ojos, empatizar, jugar sin los dispositivos. Aquí fiesta de moros y cristianos. ¿Tenéis cuartelillos? ¿Sí? Pues cuando juntáis aquí los cuartelillos y vuestros hijos son adolescentes, que son gente a lo mejor que no se juntan normalmente porque tenéis a lo mejor otros amigos, y de repente se juntan. ¿Y qué hacen ellos? Que se ven de whatsapperas. Se ponen con el móvil y se ponen a comer y de repente, todo el rato sin levantar la cabeza directamente del aparato. No hablan. No empatizan, no juegan. ¿Qué es eso de jugar sin un móvil? ¡Oh my God! Es una cosa como tremenda, es algo como, no, que ya es mayor, tiene que estar con el móvil. ¿Vale? Nos encontramos en que en mi instituto hemos conseguido que la gente hable en los recreos. ¡Madre mía! Nos está costando, ¿eh? ¿Vale? Bien. Este es un tema que yo solo voy a hablar del ámbito educativo, que son los peligros en la red. Esta información que he dejado ahí, ¿vale? Me la deja la Policía Nacional. La chica que da las charlas ahí en Elda, pues ya es amiga mía, porque nos vemos cada 2 por 3 en varios centros, y ya da la parte de todos los peligros relacionados con la policía, me deja esa información, se la ha dejado, pero yo voy al ciberacoso y ciberbullying. ¿Cuántos casos en un centro educativo nos podemos encontrar más o menos en todo un año? Pues unos 10 al año, pero de denuncias. Os voy a contar los 2 últimos que me pasaron a mí con estas aplicaciones. De repente hacen un trabajo entre 2 que era por Canva. Si conocéis, Canva es un sistema para, bueno, es un editor gráfico para hacer algo cooperativo. Y de repente hacen el trabajo y se enfadan.
porque uno le quita una parte, la otra lo presenta sin que haya puesto su parte, y de repente uno de ellos le manda unos años diciéndole, eres una hija de tu madre, no sé qué, no sé cuándo, y le dice de todo. Eso no son conscientes de que eso se queda grabado ahí para siempre. Si de repente esa chica publica esos datos, que por cierto es ilegal, ese chico quedaría en desgracia inmediatamente. Por tanto, ojo con lo que se escribe, lo que se graba, porque realmente no se pierde. Vamos con Instagram. He descubierto que se dedican a hacer cuentas falsas. Lo moderno ahora es llegar a hacer cuentas falsas con Instagram. Tengo una alumna que ha venido incluso a estas charlas, porque yo soy la persona más odiada de mi instituto, porque claro, soy el promotor del espacio libre de móviles, entonces doy la chapa y siempre me hablan siempre del móvil. Entonces, pues le he dado ya clase en primero y en segundo, y ahora estoy en tercero, 3 años ya, y tengo buena confianza. Y de repente, la primera charla que di allí en ELLA, me dijeron, oye, por favor, ¿puedo ir? Y digo, sí, tienes que venir con un adulto, se apuntó y tal, súper interesada. Y de repente me dicen este año que había creado una cuenta falsa y se había metido con 2 hermanas que estaban en la clase de al lado. Digo, ¿pero cómo haces esto? Si estás concienciada. Y me dice, sí, la verdad es que sí, dice, pero no me da cuenta. Y de repente digo, ¿qué vas a hacer? Dice, solo puedo hacer una cosa, que es quitarme las redes sociales. Digo, qué bien. Digo, por lo menos. ¿Has pedido perdón? Dice, sí. Pues perfecto, pues ya, venga. A los 3-4 días le digo, ¿qué tal va? Y dice, uff, dice, me está costando. A la semana le pregunto y digo, ¿qué? Digo, ¿habrá bajado mucho el número de horas? Y me dice, no. Dice, me las he vuelto a instalar. No podía aguantar sin ellas. Es decir, aun haciendo algo, aun siendo consciente, no aguanta. ¿Por qué? Porque ya es adicta, ya tiene esa necesidad de cogerlo. Bien. Siempre les explico a mis alumnos este teléfono que es el 017, que es el teléfono que da el Instituto de Ciberseguridad, que es del propio gobierno, por si hubiese algún problema con las redes. ¿Vale? El 017. Y bueno, aquí tenéis un dato de UNICEF. No me meto con el tema de la pornografía ni nada. Solo doy un dato. Según UNICEF, exactamente a los 8 años es cuando por primera vez encuentran pornografía sin quererlo. Y con los 12 ya lo usan de forma más o menos habitual. ¿Realmente a qué edad debería usar el móvil? Y aquí me voy a mojar. ¿Deberían usarlo a los 12 años cuando empiezan el instituto? ¿Deben usarlo antes, en sexto, en quinto, en cuarto? ¿En realidad pueden usarlo en infantil? ¿Nos encontramos niños así? ¿Nos encontramos gente que le deja el móvil con 2 añitos? ¿O nos encontramos bebés con ellos? Me dice un alumno en una de las charlas en la Torreta, en ELLA, me dice, profe, dice, ¿por qué es malo dar un móvil a un niño? Si se calla. Y yo digo, dice, sí, mis padres se lo dan a mi hermano. Dice, y el niño se calla. Claro, pero ese niño va a estar sobreestimulado, ese niño se tiene que frustrar, ese niño, para poder jugar, se tiene que aburrir. ¿Cómo inventa un niño un juego? Cuando se aburre, si no tiene nada que hacer, entonces de repente se inventa, empieza a pintar, empieza a saltar, empieza a jugar. No es que ya tiene una edad con 12, 13 años, ya no hacen estas cosas. ¿Cómo que no? Salir al parque a jugar, a hacer deporte. Se pueden hacer un montón de actividades extraescolares. Por tanto, para que un niño pueda imaginar, se tiene que aburrir y es necesario. Esto es neurociencia. Vale. Y en realidad, ¿por qué le regalamos un móvil a nuestros hijos? Esto es lo principal. Y por eso, cuando conocí a la asociación, directamente dije, contad conmigo con lo que queráis. Porque la presión social es inmensa. La presión social de, es que Juan, tu amigo, lo tiene, es que tu primo también lo tiene, es que todos soy el único, papá, mamá, cómprame un móvil. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que aguantar y hay que explicarle cuáles son los inconvenientes. A mí me gustaría tener a todos los adolescentes aquí y que lo pudiesen escuchar y también fuesen conscientes. Por no ser raro los que aguantan realmente o porque realmente es el cumpleaños, se lo doy porque no sé, supongo que ahora ya sí, si no lo sabíais, que no es del todo beneficioso hasta unas edades más tardías. Luego, por nuestra comodidad.
Si estoy en la fiesta de moros y cristianos y de repente estamos allí en el cuartelillo y queremos extendernos toda la tarde, todo el móvil, que puedes hacer tardeo y hasta la noche. O me voy a comer con unos amigos y tú dices, bueno, y no hay ningún niño, le dejo el móvil, bueno, perfectamente, ¿vale? Por tanto, deja tiempo para mí. En una de las veces tenía a mi hija de 7 años diciéndome, una vez que estaba preparando una de las charlas, me dice, oye, dice, papá, dice, me aburro. Y de repente se me pasó un flash y dije, uy, si le dejo el móvil ahora, digo, hago una tesis doctoral sobre el móvil. No, es comodidad. Por tanto, hay que pensar en eso. Luego hay gente que se lo da por estar localizados. Toma, el WhatsApp, que es para 16 años, y por tanto, disfruta de él. No, hay otros elementos. Han vuelto los móviles analógicos, aquellos que no tienen internet. Tú necesitas la necesidad de que tu hijo esté comunicado contigo, toma un móvil, pero no necesitas internet. Llama si tienes algún problema, ¿vale? Y si no, el reloj inteligente. No es del todo tan beneficioso, pero directamente con una tarjeta SIM puedo llamar a casa con un reloj. Es decir, existen sistemas alternativos que no darle un móvil con todo el espacio, con todo internet abierto. Esto es como si, ¿qué pasaría si de repente le dejes a vuestro hijo un Fórmula 1 justo cuando cumple 18 años? Pues puede pasar dos cosas. Una, que se convierta en un Fernando Alonso y de repente vaya rápido a todos los lados y vaya todo súper bien. O que se estrelle. Ahora veréis todos los que se estrellan, que son bastantes. ¿Hay gente que es Fórmula 1? Sí. Pero siempre he encontrado algo negativo. Ya lo comentaré. Y luego por el tema de la diversión. No, es que es mejor que se quede los fines de semana jugando a las consolas a que salga y pruebe algo y salga al mundo exterior. Ahí se aísla socialmente y cada vez es más adicto. Por tanto, no es del todo beneficioso. En infantil, 0 horas. En primaria, tampoco. Es mi recomendación. En secundaria, mi recomendación es hasta los 16 años. Cuando conocí a la asociación, que nos conocimos directamente a través de la página de la Asociación de Adolescentes Libres de Móviles de la Comunidad Valenciana, pues casualmente coincidíamos en lo mismo. Si le quiero dar un móvil a un adolescente antes de los 16 años, yo recomiendo que sea sin redes sociales, que sea con control parental, que sea con tiempo controlado. No le puedes dar esa herramienta tan adictiva sin ningún tipo de control, porque ya veréis lo que puede pasar. Y luego bachillerato, que no tienen 27 años, que tienen 17 años. Hoy he pasado por bachillerato y de repente paso y de repente veo una, bueno, me digo, ay, por favor, apágalo. Sigo para adelante, pues no, este año no le doy a bachillerato, vuelvo para atrás y estaba con lo mismo y digo, ¿pero por qué? No, es que estaba mandando un mensaje y digo, es que no es el momento, ¿vale? Realmente tiene que tener también tiempo controlado en cada aplicación. En realidad, esta información no es del todo mía. ¿Conocéis a Francisco Villar? ¿Vale? Es una persona experta que trabaja, es un psicólogo clínico en Barcelona, que está saliendo mucho en la televisión, es un acérrimo de los móviles hasta los 16 años. Este señor no lo conozco, ni quiero promover su libro ni nada. Simplemente él habla que en su experiencia clínica observa cómo los adolescentes cada vez tienen más problemas mentales y problemas de suicidio por este motivo. ¿Vale? Y entonces, cómo las pantallas devoran a nuestros hijos. Lo voy a pasar, está un poco guarreado, pero por si le queréis dar un pequeño vistazo. Y al final vienen muchas referencias, ¿vale? A de dónde ha sacado toda la información. Esta es una persona mucho más experta que yo en este tema. Y yo ahora sí que me voy a pasar directamente a mi propio estudio. ¿Existe relación entre las horas de móvil y de consolas y el fracaso escolar? Voy a explicar un poquito el estudio. Todos los datos son horas al día que vais a ver. Se ha realizado control de móvil y de videoconsolas aparte del móvil. El control del móvil es con una aplicación que se llama Bienestar Digital, que está instalada en todos los dispositivos. Y las consolas es con una entrevista personal. ¿No incluye tablet? No, las tablets no.
Solo con los móviles y directamente con las videoconsolas. Si están jugando con las consolas, con la tablet, entonces me decían, ¿cuánto tiempo juegas tú a videojuegos? Entonces ahí me lo decían. Pero esta parte. Ellos en la tablet normalmente no suelen utilizarla. ¿Vale? Claro, si tienen móvil, ¿para qué van a usar la tablet? Porque es mucho más grande, no tienen las mismas aplicaciones, etc. Lo relacioné con el número de suspensos. Y esto es importante. El registro se hizo en la semana de exámenes de la segunda evaluación del curso pasado. Porque claro, en semana de exámenes, ¿qué tiene que hacer un alumno? Estudiar. Vamos a ver lo que estudia. Por tanto, este número de horas fuera de exámenes hay que sumarle 1 y 2 horas de forma habitual. Grupos entre primero y tercero, y esos son el número de alumnos. Las aplicaciones más usadas fuera del podium está YouTube. Se lo utilizan los pequeñitos, ¿vale? Los de primero. Pero luego tenemos a WhatsApp. WhatsApp que está escalando posiciones, cada vez lo veo más. El miedo a perderse algo. De repente voy a ver qué hay. Si alguien está aburrido, ¿qué hace? Voy a ver qué hay. Voy a ver qué hay. Le mando un mensaje. ¿Le ha llegado? ¿No le ha llegado? ¿Me ha contestado? Si yo de repente le mando un mensaje a mi hija, a mi hijo, y de repente quiero verlo, él lo ve y ve ese y los 27 de los centros de grupos. Y ya no sabe llamar. Luego está Instagram. Aceptación social, yo le llamo como el gran hermano. ¿Ellos qué quieren? Ver y colgar cosas por si de repente cuelgo cosas y a la gente le gusta. O yo veo cosas para darle a me gusta. Eso que están buscando. Me he comido una hamburguesa. Hago una foto y digo, qué guay soy, ¿no? A ver cuántas personas entran a ver. Entonces yo entro a ver si alguien le ha dado me gusta. Y cuando me ha dado me gusta, digo, pues voy a entrar a la suya a ver qué me gusta. Y luego, el tema de conocer la vida de los otros, lo que yo llamo el gran hermano, y los filtros. Ellos no saben si realmente la historia que están viendo ahí es real o ficticia o qué es. No saben realmente si tienen un filtro esa fotografía o no. En Noruega han sido muy listos. Cada vez que alguien edita una imagen, tiene que, por ley, en Noruega, tiene que poner un sello directamente como que está editada. Y entonces al final, ¿qué quieren ser nuestros hijos? Pues quieren ser youtubers. ¿Qué quieren ser? Pues streamers. ¿Qué quieren ser? Lo que están viendo. No son otros referentes de científicos ni de nada. Y luego tenemos al rey de reyes, TikTok. Ojo con TikTok. Vamos ya con los datos. En primero de la ESO, el grupo de 17 personas. Vamos a ver si entendemos la gráfica. En azul, materias suspensas en la segunda evaluación. Por ejemplo, el alumno 3 tiene 9 suspensos. ¿Con cuántas horas de móvil es el rojo? Con 7 horas de móvil. Por tanto, siempre hay azul y siempre hay rojo normalmente. Por ejemplo, el alumno 15 pues tiene 7 suspensos, ¿vale? Con 4 horas y media de móvil. La media entre semana, de lunes a viernes, 3,3 horas al día. Separé entre semana y fin de semana, de esa semana de estudio, de semana de exámenes de la segunda evaluación, porque así veía cuando ellos realmente tenían que estudiar más profundamente esta semana, que los fines de semana que tienen más tiempo, y quería saber la diferencia entre los dos. Fijaros que hay gente como la alumna 17, que era una alumna, que tiene 5 horas de móvil y no tiene suspensos. Esto es lo bueno de conocer a mi propio alumnado que hago el estudio. Resulta que ahora está en segundo de la ESO. Le han caído 4 esta evaluación a esta alumna que de repente no. ¿Qué pasa? Que muchas veces sobreviven con muchas horas ciertos cursos, pero cuando llegan a cursos superiores, fracasan. El fin de semana. Esta gráfica la vais a ver bastante. En azul es entre semana. Horas de móvil entre semana. Y en rojo los fines de semana. En los fines de semana, PS2 es el primero que tenía, casi 5 horas al día. Y si me fijo un poquito, no todo el mundo hace más horas el fin de semana. En primero de la ESO aún hacen actividades fuera de los dispositivos. Pero estos datos no los vais a volver a ver. Vamos al segundo de la ESO, donde tenía todos los cursos de segundo de la ESO. 13, 14 años. S1, S2, S3 son los grupos como segundo A, segundo B, segundo C. La media son 5 horas al día en época de exámenes. De todo
un curso de un grupo entero de 5 líneas, ¿vale? Porque tenemos 5 líneas allí en el monasterio. Con un grupo, el S3, que tenía casi 6 horas. ¡Qué casualidad! El grupo más disruptivo. ¿Eso qué significa? Pues si tengo 6 horas, es la media. Son 6 horas el lunes, 6 horas el martes, 6 horas el miércoles, 6 horas el jueves, 6 horas el viernes. O la media. Es decir, ¿vale? Uno puede tener 10 y otro puede tener 2, que los hay. Y por tanto la media entre 2 hace 6 horas. Por tanto, control parental, muy poquito, solo el 2%. Ya en segundo grado es como que no pasa nada, tú ya te autogestionas tú solo. Tienes 13 años, eres, vamos, completamente adulto. Por tanto, fijaros las horas. A mí me siguen asustando estos datos cada vez que los veo. Y supongo que cuando los veis vosotros, pues choca más. El S3, el segundo C, que he comentado que eran muy disruptivos, la media son casi 6 horas. Vamos a ver un poquito la gráfica. Mirad, el alumno 2, pues tiene 9 suspensos y 8 horas de móvil. El alumno 6, le cae hasta el recreo, 10 asignaturas suspendidas y 8 horas de móvil. Fijaros los que tienen solo rojo, que son las horas de móvil. Están por debajo de ¿dónde? De la media. Si la media está aquí, que la media es altísima, fijaros que los que normalmente solo tienen rojo, que son las horas de móvil, y no tienen suspensos, pues entonces están por debajo de la media. ¿Vale? Sí, claro, aquí hay barbaridades de horas. El segundo de eso, el fin de semana. De repente pasan a 6 horas los 5 grupos de media. Y de repente otro grupo que no era el S3, era el S2, es un segundo B, 8 horas al día el fin de semana. Eso es 8 horas el sábado, 8 horas el domingo. ¿Hay gente con 10, 11, 12 horas los fines de semana? Sí. Nuestros hijos, nuestras hijas, ¿sabéis cómo descansan? Con el móvil. Y eso tiene que ser muy preocupante. ¿Qué es eso de hacer actividades deportivas? ¿Qué es eso de salir con los amigos? Hay gente que no lo hace. Y cuando salen con sus amigos, ¿qué están haciendo? Viendo el móvil. Por tanto, fijaros esa cantidad de horas de otro grupo. Esos son medias de todo el grupo. No son cosas excepcionales. Pero el resto de grupos... El fin de semana, por ejemplo, del S2. Mirad, el azul entre semana y el fin de semana. Gente con 10, con 9, con 12 horas, con 10, con 9, con 10, con 10. Es que es uno, no, es que son varias de 16, si la mitad tiene más de 9 horas. Y no es el S3 el follonero, era otro. Si es que al final son todos iguales, al final, uno es un poquito más, un poquito menos, las medias son las que son. ¿Vale? Tercero de la ESO, el otro grupito que tenía de tercero de la ESO, baja un poquito la media, 4 horas, de estos 16 alumnos, porque tenía una alumna sin móvil. ¡Oh! En todo el estudio, una sin móvil y en tercero de la ESO. ¡Qué casualidad! Y otro que era el alumno 7, que lo tenía, estaba en un centro tutelado y tenía solo media hora de móvil. Y de repente las medias, pero azul y rojo, siempre están unidos. El alumno 13, 8 suspensos y 8 horas y media de móvil. ¿Pero qué uno va a estudiar? El problema es que no lo intentan. Solo están con ¿qué? Con el móvil o con los videojuegos. Y el fin de semana del tercero de la ESO, la media pasa a 6 horas, teniendo esos 2 casos excepcionales. Mirad en tercero, cuanto más mayores, más tiempo cuando disponen de él. Por tanto, casi 6 horas el tercero de la ESO. Esta es una gráfica que habla sobre la relación de alumnos que promocionan, es decir, aquellos que pasarían de curso con sus números de horas. Veamos con el S3, que lo he comentado antes. 11 de 22, la mitad cae. Y fijaros el número de horas, casi 6. Un alumno que tiene muchas horas suspende, 100% no. Pero ahora veréis el porcentaje que sale. Y nosotros como padres y como madres nos interesa saber ese porcentaje. Por tanto, llega un momento en que todo repercute. Los videojuegos. Resulta que aparte del móvil,
hice el control de los videojuegos en consolas. El 25% usaba consolas aparte del móvil. Todas esas horas están incluidas. Bien por las chicas. El 100% eran chicos. ¿Correcto? Las chicas, esto ya es un dato que ya se sabe y yo lo seleccioné, que es, las chicas van a las redes sociales, son más adictas a las redes sociales, y los chicos son los videojuegos. Cada vez me encuentro más chicos que juegan con el móvil. Eso de estar entre clase y clase jugando a un juego, así. Incluso están siendo un espacio libre de móviles. Control parental, control de sus familias, solo el 6%. Si no tengo control, descontrol. Vaya frase me ha salido. Vale, por tanto, bien, vamos con los datos finales. Resulta que digo, bueno, pues 4 horas creo que es la media. La media es más, pero 4 horas. Alumnado entre semana con más de 4 horas. El 58% más de 4 horas entre semana. Alumnado con más de 4 horas el fin de semana. Casi el 80%. ¿Pero qué hacen estos adolescentes? No tienen otras alternativas que estar con el móvil o con los videojuegos. Me dice una alumna, dice de primero me dice, profe, dice, hemos quedado a juntarnos todos los de la clase de primero a hacer una cena el viernes y de repente, dice, se lo hemos dicho a todos y ¿sabe lo que me han dicho? Dice, que el Fortnite solo los viernes por la tarde y es sagrado. Fortnite que es a partir de los 13 años. ¿Vale? Por tanto, primero Fortnite y después, si tengo tiempo, pues me voy con los de mi clase. Todos hemos sido adolescentes y niños y recordábamos que bien cuando lo pasábamos, cuando salíamos con nuestros amigos de la propia clase. Vamos con los 2 datos finales. Alumnado con menos de 4 horas al día. Resulta que los que promocionaban en esta teórica en esa segunda evaluación, quienes pasaban de curso con 0, 1 o 2 asignaturas suspendidas, con menos de 4 horas era el 83%. Si yo tengo un hijo adolescente con móvil, cuando llegue a casa, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar en las horas, ¿no? Y como tenga menos de 4 horas al día, dice, estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy salvado, porque tiene el 83% de posibilidades de pasar. Pero como tenga más de 4 horas al día, el porcentaje no es el contrario. ¿El porcentaje cuál es en mi estudio? Solo el 38% del alumnado pasaba de curso en ese estudio, en la segunda evaluación, con más de 4 horas. Por tanto, una vez que tengo este dato, ¿vosotros la jugáis? ¿Vosotros jugáis a decirle, no, es que mi hijo va bien, y si tiene 5 horas, 5 horas? Si quieres jugar tú con ese porcentaje, es tu responsabilidad, pero yo como padre no me la juego. ¿Por qué? Porque al final voy a estudiar, necesitar más tiempo de estudio y por tanto, si cada vez voy a necesitar más tiempo de redes sociales porque tengo una adicción y cada vez mi cerebro necesita más dopamina, llega un momento en que me va a haber una repercusión en mis estudios. Los repetidores, 6,36 horas de lunes a domingo. Abuso de pantalla, fracaso escolar, blanco y en botella. En segundo de bachillerato resulta que hice un estudio aparte, un día que entro a una guardia y le digo, oye, digo, no tengo estudios de los mayores. Mira la fecha, ya fue en este curso, ¿vale? Que empieza en septiembre. Sonado del 23 al 29 de octubre, entro en segundo de bachillerato, en un grupo de 16 y le digo, oye, no tengo datos, ¿os importa? Y dice, claro, así sacamos el móvil. Y entonces de repente digo, a ver, si tienes 5 horas y media al móvil, en segundo de bachillerato, digo, con gente con 9 horas, gente con 8, con 7, con 8, con la media de 5 horas y media. Y digo, ¿cuántas horas a la semana usáis las redes sociales? Y me pongo a contar y digo, horas a la semana, 23 horas de TikTok en segundo de bachillerato. Un día entero de la semana, un día entero sin dormir a la semana, es ver TikTok. Ojo, solo TikTok, porque son 22 horas solo en TikTok. Porque claro, si tengo 6 horas al día, multiplica. ¿Vale? Porque son la cantidad de horas que tengo. Gente con 26 horas, 19 horas. 26 horas de TikTok en una semana. Había aquí uno con 24 horas de YouTube. Bueno,
Este reconocía que por lo menos veía documentales y cosas educativas. No eran chorradas como TikTok. Pero ¿cómo un alumno puede estar 26 horas a la semana viendo una aplicación que no le sea constructiva para sus estudios? ¿Qué hace TikTok? Se los come. Les atrapan totalmente. No son conscientes. Cuando se lo dices, yo les digo, oye, vais a controlaros un tiempo. Ninguno se lo controla prácticamente, porque les enseño a eso. No solo les doy la chapa sobre los peligros que hay. Por tanto, a mí todo esto me asusta muchísimo. Y estos son la gente que ya ha pasado los cursos y llegan y son los que directamente van a la universidad. Tengo los nombres y luego haré el estudio posterior con la EBAU, cuando haga la prueba de acceso a la universidad, a ver si realmente quién pasa, qué nota tiene con el número de horas. Que eso voy a hacer un estudio ahora en esta segunda evaluación con los de segundo de bachiller. Y lo voy ampliando. Curiosidad del estudio. Los disruptivos, los más movidos, mirad los partes de convivencia, los partes es cuando que se porta mal y se le pone un parte de convivencia, y mirad las horas. El alumnado excelente. Bueno, resulta que tenía 3 alumnas que no me cuadraba, tenían cerca de 7 horas al día. Y eran todos sobresalientes, todos sobresalientes. Digo, 7 horas al día todos sobresalientes, digo, aquí pasa algo. Y entonces me puse a hablar con ellas. Y le dije, ¿qué hacéis? Y dicen, no, lo primero que hacemos es estudiar. Nos ponemos, lo que hacemos es estudiar, hacemos las tareas, y el resto de tiempo dicen, solo redes sociales. Y los fines de semana, solo redes sociales. Y claro, como yo le daba clase, poco participativos. No eran capaces de interactuar con los demás. ¿Vale? Tenían problemas de interacción. A una de ellas la hemos tenido que cambiar 2 veces de curso, de primera a segundo y de segunda a tercero, porque no encajaba con sus alumnos, con sus compañeros. Siempre encuentro un problema. ¿Vale? Esta chica, de repente, otro profesor, compañero mío de tecnología, que le da clase este año, yo no le doy, está en tercero, me dice, mira, dice, ¿tú sabes que esta chica que le iba todo bien, de repente empezó a ir mal? Dice, de repente saca un 5 y se pone a llorar. Digo, ¿quién es? Y dice, tal. Digo, ya, si esta es la que no me cuadraba a mí, 7 horas de móvil y todo sobresaliente. No es capaz de expresar sus emociones, te ve una nota, una llorera. ¿Por qué? Porque no es lo que está acostumbrado. No habla con la gente, solo está con sus redes. Una alumna brillante, pero al final, problemas de socialización, problemas de expresión. Siempre encuentro algo. De 8 a 11 suspensos. Hay gente que suspende eso, por supuesto, lo que no hacen nada. ¿Vale? La media 7 horas al día. De lunes a domingo. Récord de horas. Tracatrá. Casi 16 horas al día. Es que no da la vida para más. Hay gente que está 15 y 16 horas, sí. Y dices, no, es que es el Spotify. O es que YouTube. No. Estos datos son solo de redes sociales. De redes que tienes que estar tú inmediatamente. No son habituales. Récord de TikTok, 19 horas en una semana, en el estudio que yo hice, pero en realidad en bachiller son más. En segundo de bachiller, 8 horas y media en un solo día. Esto ya lo he visto superado. Los fines de semana hay gente que se pone a las 9 de la mañana y acaba a las 12 de la noche con 10, 11 horas de TikTok. Pero sí tan normal. Pero es lo normal, lo habitual, tumbarse en el sofá viendo TikTok. No existe otra cosa para ellos. La alumna sin móvil. Resulta que en cuartos de la ESO se la han dado. Por cierto, todos sobresalientes. Y resulta que a la alumna le digo, oye, ¿te han dado un móvil? Las amigas vinieron, oye, ¿sabes que le han dado un móvil a las que no tenía móvil? Era la única. Y fui a hablar con ella, no le di clase este año. Y le digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué tal? Digo, ¿cuántas horas tienes de móvil? Y me dice, pues no lo sé, porque no lo llevo encima. Y digo, va bien. Claro, porque es un espacio libre de móviles, no se puede usar en el centro, por tanto, ¿para qué lo voy a llevar? Y digo, ¿me lo puedes mirar en casa? Y dice, claro. Y a los 3 o 4 días nos cruzamos otra vez y me dice, ¿lo has mirado? Y dice, sí. Dice, tengo 1 hora y cuarto. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que en vez de usar el ordenador para los trabajos, pues a veces uso el móvil. Cosa que los adolescentes normalmente no suelen hacer, lo usan para sus redes sociales. Y de repente le digo, ¿y las redes sociales? Y me dice, ¿y eso para qué? Ella tenía muy claro que las redes sociales eran el problema. Aparte de haberme escuchado a mí, por activa y por pasiva, pero ya venía de casa con eso aprendido. ¿Vale? Por cierto, este año, en primero de la ESO me he encontrado en mi grupo 3 alumnas sin móvil. Por cierto, todos sobresalientes.
Herramientas de control. Y ahora ya vamos a ir terminando. Herramientas de control. Aquí, un poquito más adelante, o cuando lo decidáis, podéis usar el dispositivo y para que ir mirando cómo se accede a las aplicaciones. ¿Cuánto tiempo debería usarlo? Yo he propuesto 16 años, pero si es menor, ¿vale? Tiene menos años, mi recomendación, lo que dicen los expertos, es 1/3 de tu tiempo libre. Más de 1/3 de tu tiempo libre no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que hacer deberes, tiene que hacer deporte, tiene que hablar con la gente de forma física, como estamos haciendo nosotros. Si hubiese aquí un adolescente diría, esto es un rollo, no soy capaz de aguantarlo, de repente cogería el móvil. Hay que jugar sin pantallas. En tercero de la ESO le hice una pregunta a unos 40 alumnos que le doy clase y digo, ¿cuántas veces estáis con vuestras familias sin el dispositivo? Sin contar comer. Porque hay gente de familias que comiendo no lo permite. Pero sin contar comer. Digo, ¿quién hace actividades sin el uso del dispositivo? Y de repente uno de 40 hacían juegos de mesa. No existe otra cosa. Pero ni para las familias tampoco. Es como, ay, te dejo ahí con el dispositivo y tú te acompañas y tú eres feliz. Hay que hacer vida familiar. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy al monte con mis padres? ¿Cómo voy a ir a, yo qué sé, a Alicante a comprar no sé qué? ¿Qué dicen? Y te quedas con el dispositivo y ya está. El truco es, si te aburres, no cojas el móvil. Hijo mío, tú no fumes, que es malo. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Lo va a probar? Claro que lo va a probar. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los niños? Hacen lo que ven, no hacen lo que tú les vayas a decir. A mí una alumna me dice, profe, jamás te he visto con el móvil. Digo, hombre, si yo soy el promotor de esto, como si me ves un día con el móvil, yo muero. ¿Por qué? Porque no puedo ser el artífice de todo esto y de repente sacarlo. Los niños no hacen lo que escuchan, hacen lo que realmente están viendo. Yo he cambiado mi forma de usar el móvil en mi casa. No lo uso con mi hija. Lo uso en otros momentos. Hay otros momentos. Cuando no estoy con ella, cuando no me ve, cuando por la noche, cuando se ha acostado. ¿Por qué? Porque yo soy su espejo. Hay padres que después de la charla se ponen en contacto conmigo o nos conocemos de otra y dicen, yo he cambiado también, Alejandro, mi forma de usarlo. Porque tú no le puedes decir a un niño, oye, no utilices TikTok 2 horas al día y tú tienes Instagram 3. O Facebook. Que vosotros tenéis Facebook, pero los niños no, que eso es de viejos. ¿Vale? Por tanto, he salido aquí, cuando he venido, he visto el parque y depende, yo soy mi observador. Quiero que seáis observadores. No, muchas veces cuando los niños están jugando en los parques, los niños están jugando, tienen esos toboganes, ¿y qué hacen los adultos? Se ponen con el móvil. ¿Y qué aprende ahí de forma innata el niño? Que el niño juega en el parque y el adulto ¿con qué juega? Con el móvil. Las personas que lo llevan colgada el dispositivo para usarlo directamente, ¿qué está aprendiendo ese niño o esa niña? Que directamente es una parte de uno mismo. Yo me pongo la camiseta y me pongo el móvil y después sigo. ¿Vale? Por tanto, somos espejos. Un compañero me dijo, dice, ¿sabes lo que hago yo, Alejandro? Dice, todas las semanas, los domingos, un día en concreto, juntamos todos los móviles y decimos, a ver, ¿dónde has entrado? Y los padres enseñan a sus hijos dónde entran y el tiempo que usan. Truco, nada de móviles en la habitación. ¿Qué hace un niño en una habitación con el dispositivo y con la posibilidad de entrar a cualquier parte? ¿Tienes algún tipo de control ahí? Ninguno. Que lo use en el comedor y tú de vez en cuando... ¿Tú te crees que va a entrar a ver pornografía directamente, estando directamente con 8 o 9 años, cuando estás ahí viendo el móvil en el comedor? No. Si se mete a la habitación, a saber. ¿Qué hay que hacer? Usarlo en zonas comunes. Todos. Si tú como adulto lo tienes que usar, lo tengo que usar, llego a trabajar.
Ahora, si estás viendo Instagram, es otra cosa, ¿vale? Y si no, le explicamos, cariño, tengo que mandar unos mensajes porque tengo que mirar el correo porque tal, tal. Y yo se lo explico. Por tanto, incluidos los padres. Tenemos que educar con nuestro propio ejemplo. Comida sin dispositivos. ¿Cuántas veces nos encontramos? Gente que come con los dispositivos en un restaurante y dice, pero yo mismo no puedo, por tanto, incluidos los adultos. En casa, cuando estamos en casa, exactamente igual. ¿Quién tiene la norma en casa de comer sin dispositivos? Gracias. ¿Qué diferencia hay entre la televisión y el uso del móvil? Que la televisión es comunitaria, el móvil no. Nosotros cuando veamos televisión, o la diferencia entre Netflix o las series que pueden ver y todas sus redes sociales, es que todo eso acaba. Tú ves una serie, acaba. Y de repente tienes una parada y dices, espérate que voy a ver si voy a ver otro. Si me da tiempo, pero para. Pero es que TikTok, Instagram, no para. Es infinito. Primero se estudia. Cuando quise hacer el espacio libre de móviles, tuve que convencer primero a mis propios compañeros del instituto. Me dijeron, eso es una utopía, eso es imposible, eso no puede ser, eso es algo que no podemos luchar. Lo estamos consiguiendo. Entonces, me dice una profesora de 27 años, profesora de lengua castellana, que estaba estudiando para tener la plaza fija, y me dice, Alejandro, me he sentido identificado, el tema de la dopamina yo no lo sabía. Y de repente dice, yo tengo que ponerme en modo avión. Una profesora de lengua de 27 años no es capaz de autogestionarse, y un niño de 12 sí. Los adultos tenemos la capacidad, no todos, de autocontrolarnos. ¿Que tengo que trabajar? Aunque pues no hay gente mandando WhatsApp, chorras en época en horario de laboral, ¿verdad? Por tanto, primero hay que estudiar. Después, nada de móviles antes de dormir. La famosa luz azul, que esto ya es algo súper conocido. Tu cerebro sigue funcionando y ellos se quedan hasta altas horas con el dispositivo. Hay que dejarlos en zonas comunes. ¿Qué es lo bueno? En el comedor, llegas y dejas una cajita y lo dejas, ¡pum!, en el comedor. Y todo el mundo lo deja. Los padres también. Y si eres un poco listo y se acuestan y son pequeños, lo usas cuando no estén. ¿Vale? Y entonces, si de repente es de noche y encuentras a alguien y escuchas unos pasos, no es un ladrón. Es tu hija o tu hijo que va a buscar el móvil. ¿Vale? Por tanto, se dejan en zonas comunes. Esto es primordial, porque se meten en la habitación y no sabemos lo que hacen. Tienen otros sistemas los móviles para llamarnos la atención. ¿Qué es? Captarla. ¿Con qué? Con las notificaciones. Queremos que los miren. ¿Qué es lo que hace? Si yo digo ja, 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 ja en un grupo de WhatsApp, ¿sabéis cuántas veces aparece? 6 veces en tu móvil. ¿Cómo? De repente aparece la pantalla de bloqueo y se ilumina. De repente aparece flotando por arriba. Y aparece un icono y se enciende y pone un numerito 2, ping. Tú ves ese y los 300 siguientes. De repente suena, de repente vibra y encima se enciende una luz. Hay que saberse la tabla del 6. Que por cierto, en primero de la ESO hay gente que ni se la sabe. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Quitar las notificaciones. Entro en ajustes. Pongo notificaciones en el buscador. Elijo la aplicación y quito todas las notificaciones o una de las 6. Ahí están las 6 o quito todas. Yo no tengo notificaciones. Tengo muy pocas de lo que me pongo en el calendario. Charla en Castalla. ¿Vale? Y muy pocas cosas. Por tanto, ahí es muy fácil de quitarlo. Y esto es lo que les enseño a mis alumnos. Quitarse las notificaciones. ¿Cuántas notificaciones suelen tener los alumnos? En una de las charlas encontré un alumno con 1050 notificaciones en un día. Y eso son llamadas de atención. Mírame. El móvil no se ve cuando te dice el móvil que lo mires. Lo miras cuando tú quieres mirarlo. Profe, es que si hay algo urgente, y otra vez, si hay algo urgente, se llama. Pero ellos no saben llamar. Por tanto, hay que mirar a ver si hay algo. Voy a mirar si hay algo. Espero que para entrar utilicen la huella, porque como tengan la Z, se pierde un montón de tiempo. Otra forma muy fácil de quitar las notificaciones. En el momento que salen notificaciones de la pantalla de bloqueo, lo mantengo pulsado y de repente le doy aquí y se van, ¡pum!,
¿Eso lo hacéis? Es una forma muy rápida y muy fácil de quitar las notificaciones. Y si entro en las categorías, puedo elegir quitarme las notificaciones que yo quiera. Yo recomiendo que si queréis dejar notificaciones, quitaros 5 de 6 y déjate una. ¿Qué? ¿La de pantalla inicial? ¿La de los iconos? Pues la de los iconos. Control de tiempo de uso. Resulta que puedo controlar el tiempo que se usa el móvil. Entro en ajustes, pongo digital. Y resulta que hay una aplicación que está instalada en todos los móviles que se llama Bienestar Digital. Pero vamos a hacerlo complicado. Y cada marca de móvil tiene un nombre diferente. Bienestar Digital, Salud Digital, Equilibrio Digital, Balance Digital, no sé a qué te acuerdes. Y de repente, en los iPhones son muy listos. Los iPhones se llaman tiempo de uso. Y los iPhones son muy listos. Porque la primera vez que entras a ver tu tiempo, no está activo. En los Android sí, pero en los iOS te dice, ¿quieres controlar a partir de ahora el tiempo? Y mucha gente dice, uy, no puedo ver tus horas porque no se ha activado. No sea que te gastes mucho dinero en un iPhone y de repente veas que lo usas mucho o poco. Una vez que pongo en ajustes digital, normalmente dentro de Bienestar Digital aparecerá algo así, parecido. Esto es lo habitual. Si no aparece esto, hay otra versión que tienes que poner, ver todo el historial de las aplicaciones, ¿vale? Pero normalmente suele aparecer un circulito. Yo pincho ahí y te aparece, eso es el tiempo del momento, del día en el que entras. Entonces, si entráis ahora, veréis el tiempo de hoy. Y aparece aquí un histórico. Normalmente en el histórico te puedes mover hasta un mes hacia atrás, pinchando aquí. Y voy pinchando los días y lo voy viendo. Aquí aparecen las aplicaciones de uso. Y aquí es donde veo yo las aplicaciones que usan los adolescentes. Aquí, en el relojito de arena, puedo ponerme un límite. En ese límite, yo puedo ponerme un límite a partir del cual, cuando pase ese tiempo, se pone una pantalla en negro. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no puedo seguir usándola? No. Pero si vuelvo a entrar aquí, vuelvo a cambiar el límite y ya puedo acceder. Pero por lo menos ya sabes que ha pasado un tiempo en esa aplicación. Claro, esto se lo explico a mis alumnos. ¿Creéis que ellos se van a poner un límite? Porque yo les explico cómo entrar, pero les enseño incluso entrar hasta aquí, pero nunca le pongo un límite y le doy al OK, porque eso lo dejo que lo hagan ellos. Que yo conozca a muy pocos. Uno, le dije, tiene muchas horas de TikTok, tienes 4 horas al día. Y se puso 2 horas y media. Y dije, no está mal. Ha pasado de 2 días a la semana de TikTok a 1. No, prácticamente. Vale. Y si pincho aquí, eso es el tipo de pantalla. Puedo ver las notificaciones que recibo y en los desbloqueos. ¿Qué cantidad de desbloqueos tienen nuestros hijos? Normalmente entre 150 y 300, más o menos es la media que yo me suelo mover, de desbloqueos en un solo día. Aplicaciones de control parental. Me da igual la que uséis. La más famosa, supongo que la conocéis, que es Family Link. Normalmente los que utilizan iPhone suelen usar el custodio. Ojo si uno tiene iPhone y otro tiene Android para tu hijo. Entonces las compatibilidades son complejas, ¿vale? Podéis usar cualquiera, me da exactamente igual. Yo recomiendo, porque es de Google, es Family Link. Existen páginas informativas del propio gobierno que explican el funcionamiento de todas las aplicaciones. Y si no, en San YouTube, que yo lo llamo San YouTube o San Google, pongo cómo funciona Family Link. Y hay gente que se aburre y te lo explica. Si buscas también en Google cómo saltarse Family Link, sí, te aparece todo. También aparece, que eso lo iba a comentar ahora. Efectivamente. Echa la ley y echa la trampa. Esta web informativa que es del propio gobierno. Han puesto una página súper fácil de reconocer. Salís por la puerta, ni os acordáis. Se llama INCIBE. Si ponéis INCIBE y menores, es del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esto es del gobierno. Pero no lo conoce nadie. Y la famosa, por lo menos para mí, Internet Segura for Kids, que lo ha englobado el INCIBE. Por tanto, hay muchas páginas oficiales que directamente te explican todo el funcionamiento. Vale. Vale. Esto me hace mucha gracia. Resulta
que hay ciertas aplicaciones que tienen la opción de decirme, recordarme que me tome un descanso. ¿Y esto qué significa? Significa que cada X tiempo automáticamente te diga, oye, ¿quieres parar? Entrar a esta configuración tardo más que en el tiempo de esta charla. No es broma, es cuestión de buscarlo. Y entonces, ¿qué te dice? Que cada X tiempo, el que tú elijas, te dice, ¿quieres tomarte un descanso? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace por defecto? Porque ellos se basan en el tiempo. Cuanto más tiempo estés, más dinero, por lo tanto, ¿para qué te lo van a poner? Ellos quedan muy bien diciendo, oye, existe esta posibilidad, póntelo. Ya, pero explícame dónde está, pues déjatela puesta. Pero no, directamente te la tienes que buscar tú y saberlo. Y luego está el tema del modo restringido. El modo restringido es recordarme, el modo restringido es, si yo activo el modo restringido a la hora de navegar, esto es súper útil para los niños y adolescentes, si que ya tienen móvil, es que no pueden entrar a contenidos inapropiados, como por ejemplo las páginas pornográficas, y teóricamente los contenidos inapropiados no entran, simplemente activando el modo restringido. Cada aplicación lo tiene en un sitio de la configuración. ¿Vale? Luego tenemos Family Link, que ya lo he comentado. Puedo poner un límite de tiempo a las 3 horas. Se ha parado. Se empareja. O, de repente, poner que por la noche se apague. Yo no haría este ejemplo. Sin límite. No. El fin de semana. Como están diciendo por aquí, una vez que yo lo hago, yo puedo buscar en YouTube o en Google cómo desactivar el Family Link. Pero claro, si lo estás usando en zonas comunes, si no estás solo en la habitación, si tú cada X tiempo se lo revisas, si tú estás viendo y de repente estás usando un montón, ¿vale? Por tanto, todo suma. Y luego está el instalador de navegación, y ya sí que termino. Entro en la configuración, entro en el historial y veo dónde he entrado. Hay gente que me dice, ¿y cómo le voy a mirar el móvil de mi hijo si tiene 13 años? ¿Qué pasa? ¿Que son 13 años? ¿Que es tu hijo? ¿Te preocupas que si se fuma algo y no te preocupas de dónde va a entrar? Que esto entra donde le da la gana. Si de repente vamos a ver el historial de navegación, lo tiene vacío, todo se puede ocultar. ¿Sabéis el modo incógnito, no? El modo incógnito, que yo entro en modo incógnito y no se queda el historial. Es decir, echa la ley, echa la trampa, pero todo suma. Y entonces, si yo lo voy revisando cada X tiempo y de repente lo estás viendo que están dando en otros sitios, si estás viendo continuamente dónde está y dónde lo usa, no hay problema. Y ya termino. Como soy profesor, os mando deberes. Entrad vosotros mismos en bienestar digital, ¿vale? En el tiempo de uso y en el de vuestros hijos y vuestras hijas. Quitaros notificaciones, esto le roba una barbaridad de tiempo. No es necesario tener notificaciones de WhatsApp. Incluso en WhatsApp puedo elegir que solo la de mis padres reciba la notificación o solo de las personas más allegadas. Puedo incluso elegir a las personas. Colocar control parental si es que no lo tiene. Ser vosotros el ejemplo. Eso, tenedlo claro. Pero no solo con vuestros hijos, sino con el resto de la sociedad. Yo cuando estoy con mis amigos no saco el móvil. Y hay gente que me conoce, que esto lo he hablado con ellos, que me dedico a dar la charla, y ellos mismos no lo sacan porque están conmigo. Nosotros somos el ejemplo. En secundaria y en primaria, si es que lo estoy utilizando, en secundaria, revisar las horas, no dejárselo libre. Y por favor, comentar lo que habéis escuchado aquí. Porque si esto lo difundimos a través de la asociación o a través del boca a boca, mejoraremos todos como sociedad. La clave está en controlar las redes sociales de nuestros hijos. Si no queréis que fracasen, por favor, controlar su uso. Si no, les van a atrapar. Pues nada, muchísimas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento, callar para siempre. Sí. Yo te quería preguntar, referente a lo que has comentado, muchas gracias por la charla que nos has dado. Sí. Pero el tema de los móviles, cuando van al cole, por ejemplo, si dices que no, que según que has dicho que no está prohibido el uso, ¿por qué en el cole los profes dejan que los utilicen? Pues empezamos, sí que es verdad que viene desde casa, ¿vale? Está claro que la educación desde casa, pero si en el cole dejan que los utilicen,
Pues ese era el principal problema que hasta este año estaba prohibido de esa manera, pero al final era una lucha que teníamos unos pocos y el resto ya no incidía, pero de repente nos pusimos serios el año pasado y hemos creado un protocolo de actuación en el que si de repente un alumno lo saca, se le avisa, un segundo aviso, se le avisa pero se le deja el móvil en jefatura. La tercera vez que lo vuelve a sacar, se le deja en jefatura, se le pone un parte de amonestación y lo recogen los padres. Y la cuarta vez que lo vuelve a sacar, se hace exactamente lo mismo, se le pone un parte grave de comportamiento. ¿Vale? Es decir, hemos creado un protocolo en el que teóricamente todos vamos a una. Nos hemos tenido que poner serios y ser un espacio libre de móviles y promover charlas con las familias, charlas en el propio alumnado, hacer actividades. Hemos creado un grupo de profesores que todas las semanas nos reunimos y hacemos actividades, hacemos concursos de lemas en contra de los móviles, hacemos concursos de carteles, en cuarto de la ESO en plástica pues hacen carteles gigantes. Es decir, está continuamente en el boca a boca. Para poder llevarlo, ¿no? Para poder aplicar esa norma. No es, porque antes está prohibido, pero al final, pues como pasa con todo, está prohibido, pero la gente lo usa. Entonces, por eso hemos creado un espacio libre de móviles en serio, porque mucha gente dice de boquilla, sí lo es. Entonces, pero hay mucha gente que lo sigue sacando. Claro, tú piensas que para requisar un móvil, ¿vale? Tú tienes que dar clase y tú tienes que dejar de dar la clase para poder hacerlo. Entonces, tienes que hacerlo en un momento donde tú tienes. Nosotros lo que intentamos es concienciar y educar. Aquellos que no le va la conciencia de la educación, pues directamente la norma estricta y ya está. Y al final se quedan. Y entonces al final cuando tienen que recogerlo sus padres, dicen, pero ellos prefieren el parte, ¿eh? Ellos te dicen que no te lo dan. Y entonces tú tienes que ponerle un parte de amonestación. Y ellos prefieren el parte de amonestación a poder darle el móvil. De policía. Claro, hacemos efectivamente de policía. Es que por eso estamos luchando por una normativa que sea comunitaria, que sea única, para que o sea, cada instituto, cada colegio tenga que estar haciendo policías y revisando móviles. Eso es nuestra visión. Una ley, una normativa que dijera que no se pueden llevar móviles a los institutos, entonces cuando... Claro, el miedo que tenemos nosotros en secundaria es que si se permite llevar, nosotros tenemos la lucha de que usamos el móvil para ver la hora. Y dice, no, es que estoy viendo la hora. Perdona, ver la hora es el WhatsApp, clarísimamente. Entonces, si no se permite, y luego el tema de que en secundaria se permita para hacer actividades. Pero claro, si yo permito que se hagan actividades de buscar información y llevo móviles y soy en contra de los móviles hasta los 16 años, estoy en una incongruencia. Porque en realidad no puedo permitir el uso. Claro, yo estoy concienciado y entonces yo utilizo métodos alternativos. Yo, por ejemplo, paso lista, no paso con el móvil, lo paso con una tablet y solo lo utilizo únicamente para pasar las faltas. Y si tengo que hacer una actividad donde hay que buscar información, en todos los centros educativos tenemos carritos de móviles o tenemos aulas de informática y nos vamos a la aula de informática o me llevo mi carro de móviles, digo yo, de ordenadores portátiles o de tablets. Tengo un montón de opciones, por tanto, yo no lo promuevo. Pero en una de las charlas, en Petrer me dice, no, es que una profesora les hace llevar todas las semanas a clase de plástica un móvil para buscar información y claro, yo no quiero que lo lleve y entonces obligas al chaval y a la madre a darle el móvil porque aunque no quiera, y eso es un error desde el propio educador, pero claro, yo estoy concienciado, pero hay profesores que no. Entonces claro, si la ley sale que no se puede usar, no se puede usar, pero si sale la coletilla de que se puede usar para una actividad docente, pero la actividad docente ¿qué es? Comodidad de buscar información directamente en el móvil, pero el que no lo tiene, y luego está el que no tiene datos, y luego está, entonces hay métodos alternativos, es cuestión de buscarlos, que los hay en los centros educativos porque hay dotaciones para eso. ¿Qué opinas tú de usar las tablets en el instituto? Yo, por ejemplo, aquí mi hija le compramos una tablet en primero de la ESO, recomendado por el centro, obligatorio, que la tiene que tener hasta 4 años. Entonces ellos van todos los días al instituto con la tablet, con acceso a internet, con correo del centro, pero todas las actividades las hacen con la tablet, estudia libros ahí, recibe el currículum en no sé
cuántos, en aulas. Entonces, claro, ya no es el móvil, porque yo, por ejemplo, no le dejo llevar el móvil a clase, pero es que da igual, porque se lleva la tablet. Y luego en clase, pues si quieren atender atienden, y si no, pues están mirando otras cosas en la tablet. Entonces aquello parecía muy moderno, parecía muy chulo, parecía muy digital, aprender todo lo nuevo que venía, pero al final yo creo que se ha convertido en un problema, porque van igual de cargados la mochila, porque lleva muchos libros y libretas y de todo, y encima la tablet. No hay ningún estudio moderno que asegure, moderno es, estoy hablando de un poquito antes de la pandemia, que asegure que el uso de los dispositivos digitales aprendan mejor que con los analógicos, es decir, con el papel, ¿vale? En lo contrario, hay estudios que demuestran exactamente eso, que los niños se aprenden mejor con papel. Efectivamente es un gran problema y los colegios y los institutos que normalmente están trabajando de esa manera, algunos de ellos ya están retrocediendo. Mi hija va a un colegio donde eso funciona a partir de tercero o cuarto de primaria, está en segundo de primaria, y a mí me da pavor. ¿Por qué? Porque en realidad el problema es que no es que lo usen como si fuese un ordenador, donde yo entro a aulas, eso no es el problema es la distracción, porque tú tienes acceso a internet, ¿y qué hago? Me meto a TikTok, me meto a Instagram, me meto a YouTube, me meto a otras cosas, entonces es como que tienes el poder oscuro, si os gusta la Guerra de la Galaxia, tienes el poder oscuro justo allá al lado y que es facilísimo perderte. Bueno, al principio no se podía entrar a todo, era como una tablet tipo... Sí, estaba cortada, estaba controlada, sí. Ahora creo que ya la han liberalizado. Sí. Pues ahora ya pueden tener Sí. todo ahí. Pero sí que es verdad Pues, que... pero ahí lo que tenemos que hacer es llevar un control del tiempo que usa, ver exactamente dónde, entonces lo mismo que hemos visto con el móvil, con las aplicaciones. Y el problema al final es que se van siempre a las redes sociales. Es lo que digo, ellos no lo utilizan. Cuando yo veo, porque cuando aparecía el número en las aplicaciones por día, pinchabas por día, aparecía la aplicación, la primera, la segunda, la tercera, no aparece el icono de Google Chrome, no aparece el navegador, aparece siempre redes sociales o videojuegos, o principalmente esas 4 que he comentado. No aparece que están navegando y viendo aulas, no, porque eso es anecdótico. Entonces al final el problema es, si tiene que usarlo, pues es el tema del control, no existe otra. Ayer justamente hablaba con una docente que el año pasado daba clase en un centro donde se usaba el tablet y ha cambiado este año a un centro donde no se usa el tablet. Estaba encantada de la vida y dice, tú no sabes lo que es estar en una hora donde todos tienen su pantallita delante y eso es una fuente constante de distracción, eso en el aula, que es imposible dar la clase, y luego en casa es que empieza con los mensajitos, no sé qué, o sea, te meten el enemigo en casa. Es una contradicción porque te están fomentando la digitalización, te están poniendo claros digitales, quieren que los alumnos utilicen aún no sé cuántos, y al mismo tiempo no queremos que lo usen porque no es bueno. Pero es que todavía nadie ha explicado esta digitalización en base a qué se hace. Porque como dice Alejandro, no hay estudios. Entonces ahora tenemos que rompernos los cuernos sacando todos los estudios que hay diciendo que es perjudicial, pero para ponerlo no ha hecho falta nada. Claro. Efectivamente. Y luego hay una diferenciación. Yo soy profesor de tecnología y entonces yo les enseño a mandar correos. Ellos navegan por las redes sociales como ninguno y saben entrar a todos los sitios, pero luego mandar un correo simple no saben. Es decir, hoy mismo me ha mandado a alguien, dice, profe, dice, te mando la tarea, y de repente me manda un correo y me mete la información que quería decir, me lo pone todo en el asunto, en el cuerpo no te pone nada. De repente le respondo, oye, ¿dónde está la tarea? No sabe adjuntar, y yo he dado incluso esa clase. Es decir, son realmente analfabetos digitales, aunque están todo el día con el móvil, porque su uso no es entrar en aulas, no es tal. Hice un examen en primero de la ESO, que era un examen con aulas y con un formulario, y digo, tenéis que entrar a aulas, lo he explicado 4 días, aseguraros de saber entrar. De 20, 4 no sabían entrar, digo, pero no he dicho que cómo se hace. Es decir, lo usan para sus redes, no para otra cosa. Eso no es
digitalización. Eso es brecha digital como un camión. No hay ninguna aplicación externa a YouTube, a TikTok, a Instagram que regule este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, que todas se pudieran conectar con una aplicación, que esa aplicación dijera un mensaje diciendo: ya has utilizado el móvil durante media hora, te bloqueo. Sí, Family Link. No, pero ya no solo te bloqueo, sino, por ejemplo, puedes controlar 15 minutos, te bloqueo, hasta dentro de media hora no lo puedes volver a usar. La única forma que yo conozco es esa de que tú mismo te pongas un sistema que te avise cada X tiempo. Ya, pero eso ellos igual automáticamente dicen: Aceptar. Sí, pero ya lo sé. Pero el Family Link, pensad que Family Link está vinculado. Y por tanto, el del padre o de la madre controla al del hijo con el tiempo. Y si necesita más tiempo, le tiene que decir al del padre, oye, o de la madre, oye, que necesito más tiempo. Porque cuando pase ese tiempo se agota. Y por tanto, ya no lo puedo usar. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me encuentro, lo tengo muy instalado y yo tengo para mi hijo de 13 años tengo 1 hora al día. Sí. No más. ¿Qué pasa? Se le vuelta la hora, coge el portátil. Claro. Si yo no estoy en casa. Claro. Otra vez. Claro, pero... Claro. Y ahí no sé, ahí se puede poner familia. No. El problema es que no estamos en casa. Es que no estamos en casa. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es... El ordenador es suyo del colegio. Es que claro, también existe un ordenador portátil. Primero que nos dijeron para la comunión, regalan un portátil que nos van a hacer falta. Primero, para la portátil lo uso para clase. Claro, el portátil no se puede quitar. No, y te pero... dices las cosas, es que estoy haciendo un trabajo, y ves minimizado ahí y dices... Claro, pero si tú eres consciente de eso y tú sabes de repente no lo está usando de otra manera, entonces ya hay que tomar las medidas, porque dices, oye, me has engañado, y a partir de ahí empezamos. Entonces, todo se puede engañar, es decir, si es que al final ese es el problema. El tema es la concienciación. Si tú lo hablas con tu hijo, mira, vengo de una charla, mira lo que pasa, estamos esclavizados, de repente tú tienes que... Y al final, él tiene que ser consciente. Y si no estoy en casa, tengo que buscar los sistemas digitales que me permitan el control. Y si no, la concienciación. Porque llega un momento en que al final... Sí, es la concienciación. Porque por mucho que lo haga, pues nosotros cuando nos encontramos a un alumno que continuamente hace las cosas mal, se le pone partes, se le expulsa, pero al final solo hay un sistema de que cambie. Y es la propia concienciación del propio niño, es la educación, continuamente picando, informando, explicando, y de repente yo llego y soy consciente. ¿Qué pasa? Que esa conciencia normalmente la suelen coger cuando son un poquito más mayores. Entonces yo tengo que estar pendiente, que si la historia de la navegación, que si he estado tal, Entonces intento buscar las armas para tener un control, porque si no, puede pasar esto. ¿Has comentado alguna cosa de los pueblos libres de móviles? De los pueblos libres de móviles. Sí, que existen poblaciones que automáticamente han decidido pues tener un espacio libre de móviles, no solo un centro educativo, sino en poblaciones enteras. Y entonces, si tienen que llamar en alguna circunstancia, pues entonces tienen la localidad, la propia localidad, tienen comercios, que no sería palabra personal, en los comercios donde pueden hacer y realizar la llamada y ya está, y son todos, según los estudios, súper felices. Si al final vamos a volver a que los niños vuelvan a ser niños. El móvil es una herramienta maravillosa, pero si sabes utilizarlo, así de fácil. ¿Qué opinas del efecto rebote que nos venden las familias a las que no utilizan nuestros hijos los móviles cuando tienen cierta edad y nos meten en la cabeza de que tu hijo luego cuando lo tenga más adelante va a tener un efecto rebote, va a estar todo el día? Yo tengo 2 hijos, uno Sí. de 9 años y uno de 11 años. No tienen videojuegos, no tienen móvil, no tienen tablet y son los niños, ya están empezando a ser los niños raros. Sí. ¿Vale? A mi mayor le dijeron el otro día que se vivía debajo de las piedras. Sí. Y él contestó, no vivo encima. Sí, de las eso piedras. es. Entonces, no tiene la necesidad hasta hoy. Entiendo que vamos en una era digital y no se va a poder evitar
y evidentemente con un control parental se va a poder gestionar. Sí. Pero el tema del efecto rebote con el que nos metemos un poco de miedo, ¿qué No opinas? existe tal efecto rebote. No. No existe, porque el niño cuanto más años tiene, más concienciado está y más locuaz es decir, que más puede razonar. Y entonces, si tú le has explicado, como la chica esta que le daban el móvil en cuarto de la ESO, de repente estaba súper concienciada porque sus padres lo tenían clarísimo. Y yo, antes de hablar de este tema, pues sus padres ya se lo habían comentado. Por tanto, no existe ese efecto rebote. No es, si aguantas hasta los 18, de repente a los 18 vas a tener efecto rebotado de todo lo anterior. No existe esos estudios. ¿Qué pasa con un alumno con 18 años o 17 años? Que ya es más consciente y por tanto lo va a usar de forma... Como nosotros hemos tenido novia a los 30 años. Claro. Nos hubiéramos vuelto locos. Nos hubiéramos vuelto locos y no pasó. Sí. A mí me gustaría compartir aquí que yo trabajo en el Centro de Atención Temprana de Olid y nos estamos encontrando cada vez más veces niños que nos derivan para hacer diagnóstico de autismo, porque en pediatría han visto en el niño sano que hay una sospecha de que pueda ser un niño con autismo. Y yo cuando me llega alguna familia siempre hago la prueba de cuánto tiempo utilizáis la pantalla, porque ahora parece que es muy educativo, todas las tablets de edad, los niños aprenden hasta inglés a partir de los 2 años. Y claro, nos estamos encontrando muchos casos que hemos hecho quitar pantallas y esos niños han tenido un desarrollo normalizado. Claro. Entonces es más peligroso de lo que pensamos y se está utilizando cuanto antes. Entonces yo le pondría a la Asociación de Infancia y Adolescencia Libre de Móviles, porque de verdad que es un riesgo que está ahí y cada vez le damos a los niños con más temprana edad una pantalla. Claro. Y de verdad que niños que nos han derivado con una sospecha de autismo, en cuestión de 15 días, sin nada de pantallas, ya se empiezan a notar la mejoría radical en la sintomatología. Sí, de estos hay muchísimos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que están explicándolo y dicen que efectivamente es muy plástico el cerebro y entonces puede retrocederse. Pero hay algunos que dicen que hay veces que no hay un retroceso como tal de la eliminación de todos los problemas que ha habido, porque esto es algo que está surgiendo desde hace nada. Los estudios, los grandes estudios, pensad que es un estudio pequeñito que me ha durado con mi propio alumnado, que es un curso, pero el otro día me dice un compañero, dice, tienes que hacer un estudio pormenorizado, dice, pero bien hecho, dice, son 10 años de estudio para que quede algo bien registrado. Por tanto, todo esto va a llegar después. Es decir, todos estos problemas van agrandándose en años sucesivos. Y efectivamente, cada vez nos encontramos. Yo me he centrado en los problemas educativos, pero a nivel mental, con otro tipo de patologías, los expertos, como el que dice en el libro que acabéis de ver, son los problemas de salud mental que tienen nuestros niños. Y desde la pandemia, todo eso ha explotado. Ha explotado. Pero ¿y qué consecuencias puede tener esto a largo plazo? Porque el cerebro está en desarrollo hasta los 20 y pocos años. Sí. Entonces, un cerebro que desde los 2 años se ha desarrollado de esta manera, hay una serie, ya está configurado. Correcto. Hay una serie de competencias que esa persona ya no va a adquirir jamás, o de habilidades o de funciones cognitivas, si lo quieres llamar así. Sí. Entonces, yo creo que va a haber generaciones perdidas. Sí. Todavía no hay adultos de 24 años que hayan empezado los 2 años así, ¿no? Sí, No hemos llegado. Yo lo estoy notando en el trabajo ya. La gente que llega, la gente Pero no que está llega desde los a- 2, imagínate tú cuando llegas desde los 3. Claro. No sé si desde los 2, pero hay una brecha muy grande. Nosotros- Es una brecha que va a ser una brecha cultural. Sí. Va a haber una élite que sepan leer, simplemente, hay que entender un texto y procesarlo y escribir. Mira, yo lo veo, nosotros los profesores discutimos mucho sobre esto. Cómo esta generación de los últimos años hay un cambio radical. Porque no son capaces de seguir una clase. Realmente el fracaso escolar es altísimo. Estamos hablando ya del 55% real. ¿Sabéis cómo el sistema educativo ha cambiado desde la pandemia? Y de repente cualquier persona con 5 o 6 asignaturas pasa de curso. Somos los profesores los que determinamos si no pasa o no. Y solo puede repetir 2 veces.
¿hay gente en cuarto de la ESO que no ha aprobado ninguna asignatura desde sexto de primaria? Y la respuesta es sí. Y está ahí. Y está en cuarto, pero no ha aprobado ninguna desde sexto de primaria. Por tanto, nosotros encontramos que las generaciones nuevas, aquellos que se autocontrolan con el dispositivo, van a ser capitanes generales el día de mañana, ¿eh? Es decir, van a tener cada vez la capacidad de concentración es menor y aquellos que lo hacen bien, ¿vale? Con los de su misma generación. Correcto, los de mi misma generación. No, los de la misma generación, es decir, los que se autocontrolen y en casa este tema lo tengan controlado, cuando sean mayores no va a tener problemas y van a llegar a conseguir grandes estudios y el resto, ojo, porque van a ser pocos los que lleguen. Pero es que tú hablas con los profesores donde tú los dejas, van a bachillerato y luego se van a la universidad, algunos. Y esos algunos, tú hablas con los profesores de la universidad y pasa lo mismo. Es que me llega que hace una falta de ortografía que hay un manifiesto, han salido un par de manifiestos últimamente, uno que lo firmó la Margaret Atwood, entre ellos, el manifiesto Lubrián. Son intelectuales que se quejan de que estas generaciones están llegando a la universidad y no tienen capacidad de procesar textos complejos. Pero estamos hablando de los médicos, los ingenieros de dentro de 5 años. No son capaces de leerse un texto que tenga 6 páginas o un estudio científico. Pero ese va a ser su trabajo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué consecuencias va a tener eso? Pues no las sabemos, pero consecuencias va a tener. Y por eso estoy aquí, para intentar concienciar de este tipo de consecuencias. El problema es que la gente que viene aquí es la que se conoce. Correcto. A veces que viene gente que está un poco, que quiere saber de qué va el tema. Y efectivamente, por eso he dicho, el último apartado de mis deberes era divulgar esta información. Pero yo creo que esto, el día de mañana, dentro de X años, de X tiempo, se va a prohibir por ley para que no se use hasta una determinada edad los dispositivos y esté controlado quién tiene el dispositivo y demás, igual que el coche a los 18 años, igual que la cerveza a los 16 años o 18 años, el alcohol, y todo se va a regular, igual que el tabaco. Digo yo que estamos lejos de ese día. Estamos lejos de ese día, pero... Eso es lo que quería decir yo, porque yo no entiendo cómo no se va, no digo limitando o prohibiendo, sí, pero hasta en primero de infantil están los niños, he visto niños almorzar en una mesa así, con la pantalla ya, con la maestra que le echaba la bronca con los dibujitos y las publicidades sin adblock. Y echarle la bronca a los niños que estaban de espalda a la pantalla, diciendo, pero ¿por qué no comes? Yo digo, no me puedo creer. Sí. Pero entonces digo, sabiendo lo que se sabe que, vamos, tampoco hay que ser un gran experto para entender que algo hay, porque antes era la tele. Sí. Entonces yo no lo dejo comer delante de la tele y ves la tablet que la tienes que alcanzar con la mano, peor, porque luego se queda así. Sí, eso es otra, sí. Entonces digo, ¿cómo sabiendo lo que se sabe no se va a limitar o a prohibir ya? Porque las leyes siempre van por detrás de la sociedad. Porque hasta que se demuestran con estudios especializados tienen que pasar años y existen esos estudios ya, pero existen, los escuchamos, pero no actuamos. Entonces, por eso he puesto el ejemplo del tabaco. Y es un ejemplo clarísimo. Pensad la última ley del tabaco donde se prohibió fumar dentro de un pub o de un local. No fue hace tanto tiempo. Y aún hay gente que hoy en día puede fumar la gente en una terraza y tú estás al lado, ahí estás cenando. Y dices, pero hombre, y por ley que eso no está. Digo, entonces, las leyes siempre van por detrás de los problemas que van surgiendo de la sociedad, en vez de ir por delante. Porque, ¿cómo limito? Le digo a un padre que no puede ponérselo así de repente, a los 3 años no puede dejar un móvil, y si no, ¿qué? Entonces, claro, por eso primero tienen que actuar donde pueden actuar, que es un centro educativo, y le dicen, ahí pongo la ley y tú la cumples. Luego tú en tu casa, pero ¿cuál es nuestro problema? Que de repente allí se le conciencia, pero en casa no tiene control, y por tanto nuestro trabajo se pierde. Entonces, por eso nuestra misión es educar. Muy bien. Sí, una pregunta. Sí. Sí. Usted, sí. Yo quiero hacer una reflexión importante. Sí, claro. Y hacerle un poco de abogado del diablo defendiendo al móvil. Sí. Manuel Toaria, divulgador científico que nació en el 1944,
hablando con un coronel, yo no sé si vivía haciendo una tertulia de esta índole, y dijo que él de pequeñito siempre iba con un libro en la mano y las críticas que recibía porque iba siempre un libro en la mano eran tremendas. Vas a acabar peor que Don Quijote. Hoy en día ver a un niño cualquiera con un libro en la mano resulta hasta romántico. Sí. ¿Vale? Es decir, como bien has dicho tú, es una herramienta potentísima. Para mí, ¿cuál ha sido la conclusión que me llevo de esta charla? La concienciación, la herramienta. Mira lo que has usado hoy en redes. Me habéis dado que lo que yo he usado más ha sido Internet. Yo no tengo base, no tengo ninguna otra cosa. Sí. Claro, yo tengo ya 50 y pico años. Esa concienciación, es decir, es que no tengo tiempo para estudiar. Mira, has estado tanto tiempo en esta aplicación, en la otra, jugando. Sí. Es mentira. Contrólate. Claro. Es decir, yo te agradezco lo que nos has dicho aquí, que me llevo la conclusión de la concienciación. Claro. Que no es malo el móvil. No. No es malo ahora. Tampoco se hicieron los aviones para hacer terribles edificios, ¿verdad? Claro, fíjate si funcionan, ¿no? Claro. Un simio un poco bestia. Claro. Por eso yo he explicado clarísimamente el tema de las redes sociales, que es lo que yo veo que es donde entran. Yo habré visto unos 1.200, 1.300 móviles, más o menos, de un montón de veces que he dado charlas, porque cada vez que doy una charla son 25 o 30 alumnos de cada charla que voy, y mi instituto ya ha dado a 10 o 12 grupos y en otros centros también, por tanto he visto muchísimo. Por tanto, al final ese es el problema, si son las redes, que es donde ellos realmente les captan, pero efectivamente la concienciación. Yo tuve un problema con mi hija, no sabíamos, o sea, llegué al pediatra, y automáticamente, sin nada más, me empezó a preguntar. Perdonad, disculpen, es que están haciendo una pregunta, ¿vale? Sí. Sin más me empezó a preguntar, ¿cuánto tiempo? ¿Tú tienes móvil? Sí. ¿Y cuánto tiempo usas el móvil? ¿Y cuánto qué? Y empezó a atacarme y al final mi hija le dijo, pero yo es que no uso tanto el móvil como otras compañeras mías de clase. Sí. Y el médico le dijo, mira, a cada uno le afecta de una manera. Sí. Y a ti te está afectando de esa manera. Sí. A otros les puede afectar. Ahora no, pero a lo mejor dentro de 5 o 10 años les afectará igual, más potente que a ti. Sí. A ti te afecta de esa manera. Sí. Tienes que aprender a controlarlo. O fuera, automáticamente fuera. Estuvo un tiempo sin móvil y tal, pero ahora está intentando controlarlo. Le cuesta, también tengo que decir. Pero a base de lo ves, te has pasado. No hagas tanto. Tenga el control parental, pero así todo le cuesta un montón. Claro. Por eso decía yo lo de que no, si no hay ninguna aplicación, ya no te lo quito, sino cada 15 minutos que te salte una alarma y te diga, para, no te voy a dejar actuar más. Dentro de media hora, si quieres, vuelves a intentarlo, pero ahora no. Para que ellos se dosifiquen, que tengan 1 hora, que tengan 2 horas al día suyas, vale, pero dosificado. Porque mi hija, si coge el móvil y no se da cuenta o no estoy encima, se come la hora entera. Pierde la noción del tiempo. No, pues me lo cuentan ellos. Yo quiero que tú tengas 1 hora, pero no entera. Porque es que lo absorbe. La pediatra me dijo, es que eso es como la ludopatía. Sí, claro. Cuando ¿Una adicción? Es una adicción. Claro. Que cuando está una persona delante de una máquina recreativa, claro, empieza clink, 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 y el cerebro se coge ahí y dice, pues eso es igual. Claro. Tú coges el móvil y el TikTok, un vídeo, dices que ni los termina. Claro. Otro. Dice, y es una cosa compulsiva, correcto, que te absorbe. Dice, pero es el estímulo inmediato, rápido. Sí. Eficaz, es que eso su cerebro dice qué guay es y por tanto lo tiene que ver y por tanto lo necesita, se siente bien, se siente genial. Pero es que ni terminan es que ni los terminan. Claro, entonces imagínate cuando va a la clase la dificultad que tiene. Por tanto, al final hay que pico y pala, machacar, explicar, control parental, volver a explicar, voy a un especialista, el especialista te vuelve a decir lo mismo, si ya los especialistas lo empiezan a tenerlo clarísimo. Y entonces muchos están ya trabajando por ese aspecto. La pediatra automáticamente le empezó a atacar con el móvil, pero automáticamente. Me dijo que habían tenido muchos problemas, que la de Castalla había mandado ya a 4 niños en lo que iba de año
Sí. Pues no te controlas. A la USMI, nosotros en la USMI famosa de Alicante, se lo enviamos a muchísima gente y están muchísimos enganchados, pasa que nosotros no diagnosticamos. Entonces nosotros, yo lo que veo es, yo sé perfectamente el alumnado que es completamente adicto, porque los que están 8, 9, 10 horas, esos son adictos completos, pero yo no soy ningún médico para diagnosticar. Si el problema ya lo sabemos, es cuestión de actuar. Mira, yo tengo una pequeña cosa que quiero compartir que he descubierto de adulta, porque también las cosas son cautivadoras para nosotros, para los niños y el adolescente y vosotros no. Y que he descubierto los ajustes de sueño. O sea, mi móvil a las horas 10 de la noche se pone en blanco y negro. Y me parecía una media tontería, ha sido una reversión, porque cuando es en blanco y negro no es tan cautivador. Aparte, si uno quita, como dices tú, bien las notificaciones, que a mí, gracias, porque me quedó una vibración del WhatsApp que no logro eliminar, ahora sé cómo eliminarla, pero efectivamente no te llama, no brilla, etc. Yo lo digo a las 10 de la noche, pero uno lo puede anticipar, claro. Como sea, se te pone en blanco y negro y ya como que uno lo va mirando bien. Sí, son sistemas que tienen que buscar. Claro, pero nosotros somos adultos y buscamos las herramientas para autocontrolarnos nosotros, pero somos personas adultas. Y el problema es que el niño no tiene esa capacidad de autocontrol. Por tanto, somos nosotros los padres los que tenemos que autocontrolar. No quiero demonizar el móvil. Cuando yo digo hasta los 16 años, se le puede dar un móvil, pero de forma controlada, ¿vale? Y de forma gestionada. No que cada uno lo utilice y si le va bien, porque yo me encuentro gente que dice, no, la última charla en el Elche me dice la semana pasada, dice, no, es que va bien, está en segundo de la ESO y va todo genial y tiene muchas horas de móvil. Y digo, ¿y qué? ¿Qué le hago? Porque se está perdiendo un montón de vivencias reales. Y problemas luego de interacción personal va a tener, y luego que el día de mañana no tenga problemas en los estudios, el tema de la adicción. Si es que es todo volver a repetir, es decir, espero que podáis trasladar esta información al resto de las personas y promover de alguna manera pues esta situación. Y si legalmente nos apoyan, pues para eso estamos creando asociaciones, ¿vale? O lo han creado ellos y yo me he unido a ellos y yo encantado de poder divulgar esta información, porque es que es un problema para nuestros hijos y nuestras hijas. Nosotros ya somos mayores, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra vivencia, que esté más tiempo o menos tiempo, ¿qué va a hacer? Pues que... pero yo lo tengo todo hecho, pero ellos no. Ellos no. Bueno, pues muchísimas gracias por todo.